Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Bienvenidos a este programa número 61 de la temporada, donde vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que va a ocurrir y bueno, de todo el follón y todo el lío que se ha montado este fin de semana con el derbi aragonés en segunda división. Antes que nada, agradeceros a todos los que y a todas los que os habéis unido a nuestra sintonía, a la sintonía de la grada FM con respecto al programa de la semana pasada. Quiero dejar claro, nuestro micro está abierto a todo el mundo. Es decir, la semana pasada, con respecto, me entendéis perfectamente, con el problema o no problema de la Unión Deportiva San José, hemos dado voz a una parte. Se le ha ofrecido a la otra parte entrar en el programa, ¿eh? La mano está tendida. A partir de ahí, ellos son muy libres de contrarrestar o de dar su versión y su opinión. Dicho esto, muchas gracias por todo el seguimiento que habéis hecho de este último programa. Más de 3.000 visualizaciones, que se dice pronto. Mis compañeros dicen, ¿esto es el sálvame futbolístico de Aragón? No. Pero bueno, entendemos que es algo que ha generado mucha controversia, que ha generado mucha no polémica o sí polémica. Lo importante es que este micro, que la voz del fútbol aragonés está abierta para todos y para todas. Y ahora ya sin más dilación, vamos con la segunda federación. Rafa Gracia, muy buenas noches. Nos centramos ya en esta segunda federación que llega a la antesala ya, al capítulo final la próxima semana. Y decíamos, ¿quedará pescado por vender? Pues parece que ser que sí, ¿no, Rafa? Sí, con dos equipos con dinámicas distintas en el caso de los nuestros, pero con un final complicado. Vamos a repasar un poco la jornada y luego ya nos metemos un poco en el análisis aparte con el colaborador. O sea, Unión Deportiva Logroñés 3, Mutilvera 0, pues que ya ha definido el playoff. Este derbi que teníamos es UTEBO 1-0, que el UTEBO pues, al final ha conseguido confirmar ese playoff que nos decía Guti la semana pasada. Amorebieta 1, Sestao River 1, el EGA 1, Eibar 1, un EGA que se complica muchísimo la existencia, un Deportivo Aragón 3, Real Unión 1, la Real Unión que desde que ascendió pues se ha dejado llevar, ha perdido en el campo del EGA, ha perdido en el campo del Deportivo Aragón, y es verdad que el Deportivo Aragón es una pena porque ha hecho, yo creo que un final de temporada muy, muy digno, que si evidentemente hubieran llevado más o menos este nivel, ya no este partido, sino anteriores, pues hubieran podido pelear por mantenerse. En la Exara 1 Beasain 0, que lo nombramos la semana pasada, pues temporada de los de Arturo Guerra. Tudelano 1, Deportivo Alavés 2, que el Deportivo Alavés pues mantiene la segunda posición, y el Tudelano, a pesar de esa derrota, pues matemáticamente era equipo de playoff por la derrota del Euro a su vez en el campo del Utebo. Baskonia 0, Guernica 0, y ese Alfaro 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1, pues una Sociedad Deportiva Logroñés que coge aire a pesar de haber tenido a uno de sus aficionados hace 2 semanas aquí diciéndonos que estaban descendidos, pues que están más vivos que nunca. Y en la parte de arriba, pues el Deportivo Alavés segundo, tenemos el Utebo tercero, empatado a puntos con la Sociedad Deportiva Logroñés, y el Tudelano quinto, que seguro que es quinto. Y luego pues el Ebro, pues que si mantiene esa sexta posición, yo creo que es un temporadón después de ser un equipo recién ascendido. Y bueno, ya hemos hablado mucho del Ebro. Ojo con el Ebro, porque parece como que esta próxima semana no se juegue nada y el Ebro se juega la plaza de Copa del Rey. Al Rey, sí. Y es muy importante, les visita la UDL, va a visitar la UDL el campo del Carmen, la UDL lógicamente que si puede quedar tercera mejor que cuarta, y el Club Deportivo Ebro que le va a poner las cosas muy difíciles en el Carmen porque lógicamente quiere esa plaza de Copa del Rey y representar al fútbol aragonés como lo hizo la temporada pasada. No, y además es un ingreso extra que para las arcas de este tipo de clubes viene fenomenal, ¿no? Para todos, pero bueno, evidentemente pues es un premio a un trabajo espectacular que han hecho este año, y evidentemente pues si pueden terminar la liga ganándole a uno de los equipos más potentes de la categoría, encima refrendar esa posición de Copa del Rey, pues evidentemente lo van a pelear, y en el Carmen es muy, muy complicado, desde luego.
Y luego, pues en la parte de abajo, por lo que decíamos, pues el Eibar, que ya viene semanas que solo ha ganado un partido de 5, le conseguía empatar al Egea. Y el Naxara, pues que con esa victoria, pues matemáticamente conseguía la salvación. Y pues la Sociedad Deportiva Logroñés, que le pone en un apuro al Egea, porque además, revisando la siguiente jornada, pues, si no me equivoco, la Sociedad Deportiva Logroñés tiene un partido. A ver, no son fáciles, ¿no? Pero juega con el Tudelano. Al final el Tudelano sí que no se juega nada porque se va a quedar como está, ni va a poder subir, ni va a poder bajar. Y es verdad que el Egea juega en el campo del Baskonia, que no se juega nada, pero ahora mismo el Egea pues ya no depende de sí mismo y ha perdido esa posición que veníamos semanas diciendo que era una posición que no debía de perder. Exacto. Y la ha perdido y bueno, pues ojalá nos equivoquemos, pero tiene mala pinta. El superordenador nos dice que hay un 93% de probabilidades de que el Logroñés acabe en esa posición de play-out y el Egea tiene un 93% de probabilidades de irse al pozo. Bueno, a mí poco me parece. Es que a veces lo que te quiero decir, al final, pues bueno, fíjate, es que ya está, o sea, solamente se queda, si no me equivoco, todo está al 100% garantizado menos esa todo, plaza. Entonces, al final, todo. cuando nadie se juega nada más allá de estos dos equipos, encima la GA juega afuera, no dependes de ti, la SDL, pues insisto, pero que lleva 2 semanas seguidas ganando, entonces, pues tiene mala pinta. Lo que pasa es que al Logroñés se le atraganta mucho las gaunas. Sí, muchísimo. Pero... Entonces, bueno, yo no sé si pesarán las piernas, no pesarán las piernas. Al final es un partido pues duro, difícil, y la Sociedad Deportiva Egea que tiene que tener muy claro que desde el minuto 1 tiene que ir a por el Baskonia. Desde el minuto 1. O sea, no le queda otra. Sí que tengo que anunciaros que el partido de la Sociedad Deportiva Egea sí que se va a poder ver a través de Aragón Televisión, ese duelo frente a la Baskonia, jornada unificada, domingo a las 12 de la mañana, que quede a todo el mundo claro, porque excepto un partido, que es el que juega el Real Unión de Irún, el resto, absolutamente el resto, van todos a jornada unificada, que es a las 12 de la mañana. Y eso en el grupo segundo. Y en el grupo tercero, pues los de Dani, que como siempre, consiguen agarrarse a ese salvavidas y en la penúltima jornada ya no es que salgan de los puestos de playoff, es que salen de los puestos directamente libres de ningún tipo de carga con esa victoria por 3-1 frente al Club Deportivo Castellove, al filial del conjunto de Youth. Bueno, al final del Barbastro tiene una última jornada muy complicada, muy complicada, porque visita el campo de San Andreu. San Andreu es verdad que con un punto es campeón y asciende, pero el resto de los equipos con los que está jugándose las castañas, el Olot, el Castellón B, juegan contra equipos que no se juegan nada. Entonces, incluso el Ibiza también juega con otro equipo de las islas. Entonces, pues evidentemente, aún habiendo hecho 10 de 15, pues el Barbastro va a tener que ir al campo del líder al menos a sumar. Sí que es cierto que el empate les haría por lo menos jugar el play-out y al San Andreu les haría campeón. Entonces, pues bueno, pues veremos lo que sucede. Pero es verdad que mira lo que dice el superordenador. 64% de probabilidades de seguir en la categoría, 30% del play-out y un 6% de descenso. Sí, ojalá así sea, y sea ese 64. Al final nosotros, yo creo que desde aquí hemos venido defendiendo y alabando la gestión del Barbastro, ¿no? Yo creo que en Navidad hizo una reestructuración que le sentó muy bien al equipo, y luego pues el capitán de la nave pues es un entrenador de máximo nivel y con muchísima experiencia. Entonces, al final, cuando conjuntas todo y en un grupo, para mí, muchísimo más complicado para salvarte, pues el resultado es que de esas 4 finales, pues que has ganado 3 y que te queda último. Y esa es la realidad del Barbastro
a diferencia de quizá lo que se haya tenido en Egea, y posiblemente a lo mejor el Barbastro haya dispuesto de más recursos de los que a lo mejor ha tenido el Egea a la hora de reforzarse, pero en la parcela de la dirección de los equipos, pues el perfil del entrenador ha sido totalmente distinto y al final pues la experiencia de Dani en los banquillos, pues yo creo que de momento ha dado sus frutos y ojalá el Barbastro se salve sin tener que jugar ese play-out, porque yo creo que para los entrenadores de años y años y años creo que es la mejor de las recompensas, igual que decíamos que para mí era más que merecido que David Navarro, después de muchísimos años en Miguel Arraz, entrenara el primer equipo, pues yo creo que es más que justo que un entrenador que lleva muchos años y que ha entrenado. Yo me enfrenté con él en Liga Nacional del Huesca y que ha sido segundo entrenador y que lleva 1000 años en los banquillos, pues salve al equipo y se premia a los entrenadores que realmente tienen una trayectoria y una experiencia y se han ganado muchas cosas, ¿no? Y el EGA, pues desearle todas las suertes del mundo, ¿no? Porque al final es verdad que posiblemente sea uno de los rivales peores, por lo que decíamos, que el Baskonia al final son chicos que hasta el final se van a jugar, a lo mejor están en un filial o están en primera federación, y a pesar de no jugarse nada, puede ser un rival muy complicado, y ojalá que por lo menos puedan jugar ese play-out, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo sé que han pasado una temporada complicada y que al final tampoco han estado en esa posición en todo el año. Ahora estamos viendo lo del Barbastro, que lleva en descenso todo el año. Si viéramos lo del Egea, es una gráfica distinta. Pues si te parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista, que nosotros, que un viejo rockero que sabe lo que es vestir las dos zamarras, la zamarra de la Sociedad Deportiva de Egea hace ya unos años y ahora la de la Unión Deportiva de Barbastro. Eduardo Micotes, buenas noches. Ahí lo tenemos. Edu. Hola, buenas. Muy buenas noches. ¿Se lo siente bien o no? A Francho no lo escucho. Pues entonces te vamos a sacar y te vamos a volver a meter, ¿vale? Que dice que te sacan y te meten. Que dice que si no te escucha, ya se lo digo yo, Francho. Ya empezamos con el lío este del puto pato. Bueno, el pato es el StreamYard, que es con el programa con el que hacemos la Grada FM y 40x20. Vamos a ver si ya podemos recuperar a Eduardo Bigotes. Cuando nos diga Alejandro, lo tendremos de nuevo aquí en el programa. Mientras tanto, bueno, tenemos que decir que no sé si lo pudisteis observar, pero hubo torneo en San Jorge, en San Sorche, en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con las nuevas incorporaciones, con los zagales, con los chicos pequeños que hicieron la delicia, ya no solamente de adultos, sino también pues una jornada de hermandad y de buen fútbol que sirvió pues para plantarse el cuarte en la final con el Real Zaragoza, y un cuarte que estuvo a punto de pintarle la cara al todopoderoso Real Zaragoza. A ver si Jandro me pone a Rafa, que estará por ahí detrás, y recuperamos a Edu Micotes, que de momento... A ver ahora. Ahora sí, Edu. Hola, sí, ahora sí. Ahora sí. Es que a veces no engrana del todo, macho. No sé qué pasa con el programa este, pero con el programa informático, que a veces nos da muchos problemas. Bueno, hablábamos en la previa que habéis estado navegando en esas aguas turbulentas. Tuvimos a Gabarre hace 3 o 4 partidos y decía, yo estoy seguro que vamos a llegar vivos al final. Habéis llegado vivos, habéis llegado con la ropa todavía medio seca, pero os toca enfrentaros contra la Unión Esportiva Sant Andreu. ¿Qué partido esperas, Edu, y qué Unión Deportiva Barbastro podemos esperar los aficionados del conjunto de la capital del Duero? Bueno, pues sí, nos espera un partido complicado, más que nada porque es el líder de la categoría. Sí que es verdad que ellos ya son campeones, pero eso no quiere decir que vayamos a ganar, que vamos a tener que sudar para ganar. Yo creo que el equipo que vamos a sacar pues es el que hemos visto estas últimas jornadas, que hemos hecho unos buenos partidos. Igual sí que ha sido un poco tarde cuando hemos visto las orejas al lobo, pero bueno, seguimos vivos, dependemos de nosotros y iremos a ganar. Me faltaba a mí el dato de esos 3 puntos con el Baleares, y si tiene Golaveras ganado, pues evidentemente cambia la película, ¿no? Al final lo comentábamos la semana pasada con Francho, ¿no? En el Narcís Sala, que yo jugué cuando entrenaba en el Olivar en División de Honor, que es un campo
que yo creo que no hay mejor escenario, Edu, que ese estadio de 6 o 5.000 butacas, no sé cuánta gente se meterá para certificar esa salvación. Y luego, pues un poco lo que hemos venido comentando, ¿no? Esa fe ciega que hemos tenido al Barbastro, al menos yo, y lo vengo diciendo semanas, puede que, aparte de, evidentemente, el trabajo, aparte de, evidentemente, los fichajes que se han hecho en Navidad y lo que se ha mejorado, pero esa fe ciega en el trabajo que se estaba haciendo y en el capitán del barco, en este caso de Dani Martínez, ¿lo consideras como una de las claves para realmente llegar como habéis llegado, que es en una posición extraordinaria ahora mismo? Sí, por supuesto. Dani siempre saca lo mejor del equipo, ya lo ha demostrado otros años atrás, que con equipos que con un presupuesto mucho más bajo que el resto, pues saca lo mejor de cada uno. Y pues, como he dicho antes, llegábamos un poco muertos porque no llegaban las victorias, no conseguíamos la victoria durante unos cuantos partidos y al final llevamos un tramo final muy bueno y qué mejor manera que terminar con esta salvación que tanto espera al Barbastro. ¿Ya habéis sacado calculadora o no, Edu? Si es que lo mejor es ganar y no depender de nadie, porque como empecemos a buscar que si tiene que ganar empatar, eso yo creo que no es bueno. O sea, nosotros iremos a ganar y si luego pues han perdido los contrincantes por lo que pueda pasar, pues mejor. Pero vamos, que no vamos a esperar a que los demás pierdan. No vais a especular, ¿no? Eso es. Porque eso es mala señal. Si estamos esperando a cómo han quedado los rivales es porque nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Veníamos comentando, Edu, durante estos últimos meses, ¿no? El lastre que había supuesto el municipal de Barbastro para el Barbastro, cosa que a lo mejor a principio de temporada decía, bueno, pues el grupo complicado, pues todo pasa porque en el municipal y la semana de Gabarre, que fue hace 4 o 5 jornadas, ahora lleváis 3 semanas seguidas ganando y si no me equivoco habéis ganado los 2 últimos partidos en casa, erais últimos en casa y erais quintos fuera de casa, ¿no? Y lo hablábamos con Tony, ¿no? Es decir, joder, es que si en casa se consiguieran sacar unos resultados los normales, el Barbastro estaría más arriba y prueba de ello es que de las últimas 5 jornadas sois quintos. ¿Os habéis destapado un poco este último mes en casa o qué ha pasado? ¿O es simplemente casualidad? Es que muchas veces no se sabe cómo acertar, ¿no? Con la varita. Sí, así es. Yo, a diferencia del año que ya estuve en Barbastro hace 2 años, en casa nos hicimos muy fuertes y es por lo que en un principio pues conseguimos la salvación. Este año sí que es verdad que desde el principio, pues por lo que sea, en casa no estábamos tan a gusto como podíamos estar fuera de casa, que sí que es verdad que fuera de casa igual no hemos conseguido tantas victorias, pero apenas nos han ganado los rivales, hemos conseguido muchos empates. Y al final, pues sí que hemos sacado lo mejor de cada uno y así se ha visto que las últimas jornadas en casa hemos hecho buen fútbol, sobre todo estas 2 últimas jornadas, 2 o 3, que se ha visto que el equipo desde el principio ha ido a por la victoria. Edu, te preguntamos también por el resto de equipos aragoneses y sobre todo por tu Sociedad Deportiva de Gea. Tú has llevado esa zamarra, sabes el peso de llevar el escudo de la capital de las 5 villas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pálpito te da a ti? Pues la verdad que se ha complicado un poco la cosa porque cuando ya no dependes de ti, lo que tienes que hacer es ganar y esperar a lo que hagan los rivales. En este caso solo la Sociedad Deportiva Logroñés, que esperaremos que no consiga la victoria y que el Egea pues la consiga, ¿no? Pero ya te digo, es que como no depende de ti, eso pues feo, pinta feo, pero bueno, esta semana anterior el Ibiza también parecía que iba a ganar al Andratx y empataron, o sea que no porque no se juegue nada el otro rival significa que tú vayas a ganar. No, a ver, de luego al final luego la pelotita muchas veces no entra y pasan los minutos y no entra y aunque el otro no quiera hacer mucho, sí que es cierto un poco lo que veníamos comentando en la previa, no sé si lo has visto, que vosotros habéis estado durante todo el año ahí, habéis llegado con fuerzas, el Egea ha tenido fases buenas, pero luego es verdad que ha entrado en barrena y cuando ha llegado la hora de hacer los deberes, o sea, cuando ha llegado en vuestro caso el
el Olot, el Castellón, que vosotros los habéis ganado, a ellos les llegó los Naxaras, SDL, Zaragoza B y no consiguieron sacar los partidos. Yo espero, y no sé tú como profesional, que llevas muchos años, aparte de jugar en el GEA, jugar en Cornellá, has estado en muchos sitios. ¿Cómo crees que los futbolistas son o sois capaces, que entiendo que es un poco el mensaje que tiene que dar Chechu esta semana, de limpiar la mente y decir, pues es una final, nos la jugamos a un partido y da igual lo que hayamos hecho hasta ahora, al final es ganar el partido? ¿Cómo crees que puede estar ese vestuario para afrontar ese partido? Bueno, pues al final no tienen nada que perder. Es el último partido que posiblemente jueguen muchos de ellos, porque al año que viene igual no están, pues que den lo máximo en ese partido, que si ganan pueden tener su recompensa, que sería la salvación, en este caso el play-out, pero si es que no queda otra, o sea, dar lo mejor, lo que tenga cada uno, a ganar y a esperar. La última, Edu, a ti te sigue quedando rock and roll todavía, ¿no? Para bastante tiempo. Pues ya veremos. Terminaremos la temporada y al año que viene ya veremos lo que pasa. No te digo si seguiré, si no seguiré, ¡Ostras! Jugando a fútbol, no lo sé. Pero eres un clásico, tío, de nuestro fútbol. No te podemos perder, ¿eh? Aún no pintas canas, Edu. Aún no pintas canas. Bueno. Ya los años pesan ya. Bueno. Pues Eduardo Mingotes, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Tú has sido siempre un clásico nuestro en los distintos formatos que hemos tenido, que os deseamos todo lo mejor, que confiamos plenamente en vosotros, en el equipo, en Dani, en toda la ciudad, la capital del Vero, en Balbastro, que va a estar alentándolos y va a estar con vosotros sin soltaros de la mano, y que ojalá, pues por lo menos podamos seguir contando con la Unión Deportiva Balbastro la temporada que viene en Segunda Federación. Ya veremos a ver en qué grupo, Edu. Y contigo, vistiendo la zamarra. Ojalá el domingo a las 2 de la tarde que hayamos conseguido la salvación, la victoria. Y nada, y que el Barbastro vuelva otra temporada más a jugar a la Segunda Federación. Ojalá sea así. Un abrazo, Edu. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Rafa, pues luego te veo en un ratico. Venga. Vaya, bueno. Vamos ahora, creo que con el bloque de Liga Nacional, División de Honor, lo que ponga aquí el amigo Alejandro. Fútbol femenino, pues fútbol femenino. Lo que tú me digas, corazón. Fútbol femenino, ahí está don Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Ya preparados, estamos con la camiseta puesta de modo playoff. Sí, así es. Un playoff que, bueno, creo que el rival podría haber sido otro porque estamos acostumbrados a verlo. Podría haber sido alguna sorpresa un poquito más agradable, pero bueno, en materia deportiva pues creo que evidentemente es un pedazo de rival, pero también hay argumentos para competir, ya lo han hecho a lo largo del año y evidentemente hay un conocimiento de la plantilla que van a tener delante, así que ese estudio deportivo, ese estudio técnico-táctico también va a tener mucho que tener en cuenta y bueno, partir de la base que una competición es una competición y esto de un playoff de ascenso, esto es otra historia. No tiene nada que ver, si van a igualar las cosas y bueno, vamos a ver si podemos soñar. Ahí tenemos los dos resultados que se daban esta semana, intrascendentes. Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que empataba 2 con el Dinamo de Guadalajara, ya descendido, y el Badalona B, que empataba 2 con la Sociedad Deportiva Huesca. Centrándonos en el playoff, vale más malo conocido que bueno por conocer, ¿no, Luis? Sí, a ver, bueno, es que al final es muy complicado, evidentemente. Entonces, pues bueno, dentro de que esto es como cuando estás en octavos en Champions, ¿no? A ver quién te toca, coño, pues son todos buenos. Pues aquí exactamente igual. Entonces, pues bueno, por lo menos, lo dicho, conoces el terreno de juego, conoces la idiosincrasia de jugar en Badalona, conoces al equipo rival, ya has competido durante bastantes años con ellos y bueno, pues vamos a ver. Lo dicho, una final a 2 partidos y yo creo que
que el equipo zaragozano tiene más que capacidad y más que argumentos para poder poner en problemas al Levante Las Planas, el Ona San Adrià, y veremos a ver si podemos seguir soñando con una posible final. Hablamos de semifinal. Semifinal. Segundo tramo será la final. Segundo tramo, pero todavía nos Sí. queda mucho, para Cabe recordar que el Zaragoza femenino se mete en este periodo de ascenso como el mejor tercero de toda la segunda ref. Entonces, pues bueno, que no es pecata minuta, lo que ha No, conseguido Zaragoza Club no de es Fútbol sencillo, no es Femenino. sencillo. O sea, quiero decir, al final equipos con presupuestos enormes, con dinámicas profesionales o semiprofesionales, se quedan en el camino. O sea, que es un verdadero logro y un mérito muy grande de todos. Eso por parte del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Hablamos de esa final. Que por cierto, creo que yo le voy a poner voz. Ya lo anticipo. O sea, encantadísimo, orgullosísimo de poder ponerle voz a esa finalísima que va a tener el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Y en tercera federación, antes de entrar con la protagonista, se dilucidaba ya por fin el campeón de esta liga tan preciosa y tan bonita que hemos tenido hasta la última jornada. No se ha sabido quién iba a ser nuestro representante. Ha sido el Real Zaragoza, tras vencer en el Carmen por 0-2. Sí, bueno, al final se podría decir que lo esperado, pero tengo que decir bueno, que tanto Ebro como Valdefierro pues han estado ahí hasta última hora. Entonces, pues bueno, ha sido, la verdad es que una competición bastante complicada, difícil de adaptarse por los parones, por los diferentes niveles dentro del propio grupo. Había como 3, 4, 5 ligas dentro de la misma. Y la verdad es que hablo a título personal, ha sido bastante complicado la adaptación de muchos parones, 2 semanas sin jugar, de repente un rival con mucho nivel, otras 2 semanas sin jugar y un rival con poquito nivel. Ha sido difícil, sí que es cierto que para todos igual, evidentemente, que no quiero que suene a excusa, pero ha sido bastante complicado. Evidentemente, pues bueno, el líder y ese playoff de ascenso para el Real Zaragoza, que evidentemente se lo ha ganado en el campo. Y pues bueno, vamos a ver si tienen suerte contra el equipo gallego, el equipo Victoria Club de Fútbol. Victoria, Fútbol Club, sí. Pues bueno, sí que es cierto que el fútbol gallego en cuanto a fútbol femenino, pues no tiene el nivel que tenemos por aquí, pero es un desplazamiento muy complicado y bueno, jugadoras de las del Real Zaragoza con mucho nivel, pero jugadoras muy jovencitas. Veremos a ver si esta experiencia, pues bueno, no las arruga, por decirlo de alguna manera. Espero que no, porque tienen calidad y nivel para competir y vamos a ver si al año que viene Aragón puede tener un equipo más en segunda ref, que creo que es un premio que nos merecemos y creo que sería un orgullo para todo el fútbol femenino aragonés. Bueno, pues esta sí que si ganan su fase ascienden directamente, pasarían a ese grupo de segunda federación y ya tenemos a nuestra protagonista, que no es otra que Cris, la jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. A ver, que la tenemos ahí muteada y sin foto. Cris. Que alguien le avise. Nos ha hecho aquí un luz de gas. A ver si la podemos recuperar a la buena de Chris para que nos informe de cómo llegan las chicas del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Yo veo que en redes sociales están dando a entender como que, bueno, no era nuestra guerra, esta guerra hemos llegado como hemos llegado y bueno, pues si lo pasamos fenomenal y si no, pues hemos hecho la gran temporada que llevaba muchos años esperando el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Hay una cosa primordial y es que, bueno, el no tener el riesgo de perder nada, al final significa poder competir al máximo nivel sin pensar en el error o en la posible dificultad de caer, ¿no? Entonces, al final, parecía una casualidad que semana tras semana estaban ahí. El fútbol te coloca en tu sitio y evidentemente están por méritos propios.
una vez que estás ahí dentro, yo creo que evidentemente, y más conociendo aparte de la plantilla, van a ir a muerte y van a buscar esa victoria. A ver, que Ya tenemos a Chris. la tenemos a Chris de lado. A ver si se... Perdón, que es que no sabía. Ya te tenemos, por fin. No sabía que estaba en cámara. Ya. Estaría Ha aquí en el sido- coche. Ha sido un parto complicado, pero ya tenemos a Chris aquí en nuestro Hola, programa. buenas. Lo primero, enhorabuena. Hacerlo Muchas extensible a toda la plantilla, al cuerpo técnico, a la propia, dirección. Sabemos que ha sido duro, ha sido complicado, ha sido una temporada larguísima, pero al final tenéis este premio tan fantástico que es pues jugar el playoff de ascenso. ¿Cómo Sí. llegáis? Pues nada, llegamos súper motivadas. De hecho, llegamos tan motivadas que, pues eso, no nos soltaba el entrenador. Estábamos aquí entrenando, por eso llegamos un poquito tarde. Pero sí, lo estamos afrontando con muchas ganas, con mucha motivación. A ver, es un partido que bueno, el último partido que jugamos contra Lona lo perdimos, entonces pues tenemos un poco ganas de revancha. Y bueno, la mayor parte de la liga hemos estado primeras. Sí que es verdad que tuvimos un momento así de un poco crítico, ¿no? De tener 4 partidos así malos y por eso perdimos la primera posición. Hemos tenido ahora pues la posibilidad de intentar jugar para el ascenso, así que pues nada, estamos con muchísimas ganas de poder intentarlo de nuevo. ¿Qué tal, Chris? Muy buenas noches. Buenas. Como comentábamos, pues bueno, un premio no esperado, pero sí merecido, porque al final la temporada es larga, estar ahí no es fruto de la casualidad. El equipo, pues bueno, creo que es un equipo que trabaja mucho y bien. Carlos es, evidentemente, y Alberto, muy exigentes. Estáis ahí por merecimientos. Le comentaba a Francho, esto es una competición completamente distinta. Os jugáis ahí absolutamente el todo, algo que puede cambiar el destino, ¿no? Y la dirección del proyecto del Zaragoza femenino. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. O sea, como he dicho antes, nosotras venimos con muchísima motivación y yo creo que es un partido bastante asequible. El primer partido contra Lona lo ganamos, el último lo perdimos, pero bueno, yo creo que veníamos eso, de una mala dinámica. Ahora venimos con muchísimas ganas de tener unos resultados muy positivos, de haber estado luchando por conseguir entrar en el playoff. Entonces es una dinámica pues muy buena la que tenemos ahora mismo, así que yo creo que sí que se puede y tenemos que aprovechar que el primer partido es en casa. Todavía no hemos perdido en casa, toco madera para que siga siendo así que pues nada, hay que aprovechar ese primer partido. Chris, malo será que los partidos esta temporada os he narrado poco, pero los que os he narrado habéis ganado. Pues O sea que entonces malo sí, no, este próximo fin de semana sí, Sí. bueno, ya me han adelantado que me tocará hacer Zaragoza Club Femenino. Yo encantadísimo de la vida de poderle voz a... Espero que haga vuestra victoria frente a Lona. Y me queda muy claro que hay sed de venganza en esa semifinal. Sí, desde luego. O sea, estamos deseando. Sí que es verdad que teníamos la posibilidad de haber jugado contra el Málaga o la Real, porque ayer hubo así como un lío un poco en la federación. Cierto. Sí, vamos. De hecho, nosotros nos asustamos un poquito porque pensábamos eso, que nos teníamos que ir a Málaga y ya nos descuadraba un poquito. Pero bueno, es un partido que conocemos a nuestros rivales, sabemos cómo juegan. Sí que es verdad que ellas también saben cómo jugamos nosotras. Pero lo que he dicho antes, tenemos bastante sed de venganza, de intentar darle la vuelta a ese 3-1 que nos dejó un poco mal de sabor de boca. Así que, pues nada, vamos con todo. Como comenta Chris, no creemos que tienen sed de venganza. Es una medio centro con llegada, una capacidad de recorrido brutal, recupera una barbaridad de pelotas. Y la verdad es que bueno, creo que ha sido una de las futbolistas que ha dado ese equilibrio en el centro del campo y que bueno, que evidentemente ya el año pasado ya la conocimos nosotros también como rivales y bueno, pues creo que toda la plantilla da un salto brutal y es parte de lo que hablamos, ¿no? De ese trabajo, de ese esfuerzo, de ese sacrificio que al final las ha llevado a donde están a día de hoy, que es por méritos propios y bueno, pues este fin de semana estaremos allí animando como merece el fútbol femenino.
Así es, así es. Yo, desde luego, espero poder narraros una victoria, que os vayáis con una buena renta a jugaros el partido de vuelta y que ya vaya calentando la voz para, si Dios quiere, el siguiente paso, que sería esa final. Pero bueno, no vamos a vender la piel de los antes de cazarlo, que es un... Exacto. Como decimos en aragonés, china chana, poquito a poquito, con buena letra. Y lo dicho, Chris, que vamos a estar muy pendientes como hacemos durante toda la temporada, pero esta vez más porque necesitáis el apoyo de todo el fútbol aragonés sin ningún tipo de exclusión para que nuestras chicas del Zaragoza Club de Fútbol Femenino pues den un saltico más y nos puedan representar en otra categoría. Pues ojalá podamos dar un poco de alegría. Un abrazo, Chris. Un abrazo. Mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, Luis, pues la semana que viene analizaremos lo que vaya a ocurrir en estas dos finales, tanto la del Real Zaragoza como la del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Un abrazo. Un saludo a todos. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque. Ahora sí que creo que es Liga Nacional y División del Juvenil. Pues no va a ser eso. Va a ser Tercera Federación. Laura Ferrer, buenas noches. Buenas noches. A ver si me escuchas o no, Laura. Yo te escucho. Vale, pues es de lujo. No ha dado ningún problema el pato. Vamos con esta jornada 32, donde tenía que pasar lo que tenía que pasar y cómo llegamos a la fase final, Laura. Todo Madre mía. por decidirse, ¿eh? Vamos, si te parece, Almudévar 0 y Llueca 1. Bueno, decirte que quedan 2 jornadas, con lo que es lo mismo, 6 puntos y que el liderato está entre Cuarte 70, Monzón 69 y Calamocha 69. Que las 2 últimas jornadas, antes de empezar, se van a jugar en horario unificado, 5:30 de la tarde, y que solo queda una plaza para el playoff, que se la va a jugar el Caspe y el Huesca B. Y ahora ya... sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Eso es, y luego hablaremos de la parte baja. Pues eso, Almudévar 0 y UEK 1. En esta ocasión, como hemos dicho alguna vez, aunque digo que en fútbol puede pasar de todo, el que más se jugaba, desde luego que el UEK tenía muy claro que tenía que ir a por la victoria si quiere mantener esas esperanzas que las mantiene y muy vivas de salvación, y el único tanto lo marcaba Alejandro Egrilson en el minuto 69. Como digo, un UEK muy serio y sabedor de lo que se estaba jugando. Lo dejamos bendecido. Como Eso es. Como ese Épila 1, Robres 0, los monegrinos, pues que parece que han levantado el pie del acelerador. Sí, bueno, yo creo que ha sido bastante irregular, ¿no? Digamos, la trayectoria del Club Deportivo Robres, y el Épila, pues a lo suyo, a mantener ese orden defensivo, a tener las ocasiones y materializarlas, y con ese 1-0, pues como digo, jugará playoff, porque está con 63 puntos y lógicamente tiene ya la plaza asegurada de cara, como decimos, a disputar un puesto para ascender de categoría. Tremendo colchón de puntos. Como este Calamocha 1, Huesca B 0. El Calamocha que pedía arengaba a su afición. De hecho, Jumaya presentó yo creo que de las mejores entradas que ha tenido Jumaya en años. Y un Calamocha que los llevaron en volandas con ese 1-0. Efectivamente, bueno, en volandas y teniendo pues a un estilete como Dani Torcal. El de siempre. Que fue el que materializó el gol de la victoria frente a un Huesca B, un duelo directo. Bueno, el Calamocha desde luego opta a ese liderato, pero el Huesca B pues perdió una oportunidad muy seria, a falta de 6 puntos, de poner un poquito más de diferencia con el Club Deportivo Caspe. Y otros que llenaron el Isidro Calderón, ahora que se nos están haciendo famosos, ya salen en el día después, han descubierto a Yusef, victoria del Atlético Monzón, 1-0 frente al Caspe. Un Monzón que creo que está llegando muy, 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 muy fuerte a este tramo final.
cuando llegan esos partidos, 8 o 10 partidos, como siempre decimos, ahí ese arreón final, estar fuerte mentalmente y fuerte físicamente, te hace cumplir con los objetivos. Y como digo, bueno, pues se pone a un punto del liderato y del ascenso directo. Y era un partidazo frente al Caspe. El Caspe no aprovechó esa oportunidad de haber sobrepasado al Huesca B por esa derrota del propio conjunto sense, pero no lo hizo el Monzón. Y bueno, pues el gol de Bernárdez, en esta ocasión fue Pablo Bernárdez, no fue Josep, pero vale lo mismo, porque son 3 puntos importantísimos. 3 puntos de oro. Igual que los 3 puntos que se llevó la Andorra con hat-trick, 4-0 frente al Zuera. Así es, bueno, los mineros que dieron buena cuenta de un Club Deportivo Zuera, que desde el inicio de temporada pues ha tenido que sortear muchísimos problemas. Aún así, pues los chicos han competido y van a hacerlo hasta el final, ya con ese descenso. Y como bien dices, pues mira, minuto 6, minuto 17 y minuto 23, los 3 goles de Alberto Gracia. El tercero fue de penalti, pero también vale. Y en el minuto 70, Hugo Trasovares hizo el 4-0. Mira, ¿ves? Otra que quiere salir. Por cierto, enhorabuena, a Alberto por ese hat-trick. Le firmaron el balón, se lo llevó a lo estrella, totalmente. Y la verdad es que es muy merecido. Y muy merecido, muy merecido. Que a veces, bueno, cuando hablabas bueno, pues en categorías de tercera preferente hacían un hat-trick y te decían, el balón. Si que tenemos los justos, ¿cómo me van a dar el balón? Sí. Sí. Pues se la ha llevado bien firmadico, ¿eh? Lo podéis ver. Pues muy bien, me parece perfecto, sí. Vamos en la zona baja. Y aquí estamos en arenas movedizas. El Belchite, que perdía en el Tejar 1-2 frente a la Almunia. Pues un Club Deportivo Belchite que se condena, además en su propio campo. Fíjate que se puso 0-2 el Almunia y a corto distancias el 1-2 era el minuto 28, o sea que quedaba mucho partido. Pero los nervios, ya sabes, en estas circunstancias también atenazan a los equipos, a los de Dani Bruna, que se quedan bueno, pues muy complicado porque son 28 puntos los que tiene y bueno, pues prácticamente no le va a alcanzar. Los que sí que se jugaban y mucho era el Club Deportivo Cariñena, conscientes de la zona donde se están moviendo y los posibles descensos le rascan un punto al Cuarte, 1-1. Sí, 1-1, que bueno, pues para el Cuarte ahora se ve todavía más si cabe en este sprint final. Vamos a ver cómo responde, que no se va a poder desde luego poner ni un pero a la gran temporada del Club Deportivo Cuarte, que sigue invicto, todavía no conoce la derrota y son ya 33 jornadas porque quedan 2. Y el Cariñena, que empezó marcando en el minuto 29, lo hacía Venancio y Jorge Pérez hacía el empate definitivo. Y un Cariñena pues que tendrá que, con 30 puntos, desde luego tendrá que sumar de aquí a los 2 partidos que restan y bueno, pues también complicada la situación. El derbi del Aragón Oriental, Tamarite 1, Binefar 2, los de los Olmos que se llevan 3 puntos de oro. Sí, que ya comentábamos que el Club Deportivo Tamarite por algunas cosas otras pues se ha dejado ir este tramo de temporada y ojo que no es que se vaya a complicar porque tiene 38 puntos, pero desde luego no es la mejor temporada del Club Deportivo Tamarite. Alex El Rico en el minuto 8 y Adrián Mesa en el minuto 14. Alexis Espinosa cortaba distancias y como digo, o como comentas, pues los de los Olmos se llevaron los 3 puntos. Y de nuevo, arenas movedizas. Fíjate tú, este partido trascendental para Lutrillas, 3-3 frente al Casetas. El Casetas, pues que le ha hecho un buen lío a los mineros. Sí, el Casetas, que es verdad, pues ha sido uno de los equipos que también lo ha peleado y que bueno, sabedor desde luego no va a regalar nada. Y de hecho se llegó a poner 0-2 frente a Lutrillas y al final se lograba ese empate para un Lutrillas que bueno, pues tiene 29 puntos, tiene que ganarlo todo y a ver qué pasa. Y rezar. Complicado. Y rezar y mucho. Y complicado. Bueno, pues ahí tenemos la tabla clasificatoria, como bien decía Laura, el Cuarte 70, con 19 ganados, 13 empatados, ninguno perdido. El Monzón, segundo con 69. Calamocha, tercero con 69. Épilas, cuarto con 63. Y fijaos el paquetón de puntos que le lleva al Huesca, quinto con 51 puntos. Uno solo le separa del Caspe con 50. Pues lo que pues tú dices, sí. 6 puntos
para una que se dilucide todo esto, ¿eh? Eso es, una plaza de playoff entre Caspe y Huesca B y conocer al campeón de esta tercera red de esta temporada. Hay un puntito de diferencia. El Club Deportivo Cuarte, pues 70 puntos y a un punto, tanto Monzón como Calamocha. El Epila, como decimos, ya está clasificado para jugar ese playoff. Y el resto ya, bueno, pues empezamos con el Fuera, que está descendido lamentablemente de categoría. El Casetas, que tiene 26, el Belchite 28, Utrillas 29, Cariñena 30. Y ya la importancia que como hemos comentado de la victoria del Illueca, que es 13º con 35 puntos. Luego está la Andorra con 36, Robes con 36 y Tamarite con 38. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta jornada, sobre todo en Segunda Federación, por lo que puede afectar tanto a tercera como a preferente. Sí. Pero desde luego, Utrillas y Cariñena tienen que estar con el rabillo del ojo mirando lo que pueda pasar, ¿eh? Hombre, lo que pueda pasar y que tienen que sumar más puntos. Y que tienen que sumar más puntos. Sí, porque no te puedes fiar. Y como digo, jornada unificada, pues partidos para todos los gustos, porque hay un Illueca Monzón, el Caseta recibirá al Andorra, el Huesca B al Cariñena, el Fuera al Belchite, ojito con ese resultado, la Almunia recibirá al Épila, como decimos ya clasificado, el Cuarte al Almudévar, en el Almudévar no se juega nada, el Caspe, que tiene que ganar sí o sí, recibirá al Tamarite, el Binefa recibirá al Utrillas y el Calamocha al Club Deportivo Robres. Pues la semana que viene, nuestra compañera amiga Laura Ferrer, que nos informará con protagonista de lo que vaya a ocurrir en esa penúltima jornada de Liga de la Tercera Federación. Y algo seguro que llegaremos a la última jornada jugando algo. Seguro. No me cabe ninguna duda. Buenas noches. Un abrazo a todos. Vamos con División de Honor Juvenil y Liga Nacional. Ahora sí, con Fernando Mena. Vamos. Fernando. Hola, Francho. Buenas noches, Francho. Buenas noches. ¿Me sientes o no? Sí, bueno, a ver, si quieres empezamos por la Liga Nacional. Primero, venga, va. Que está muy emocionante también y, bueno, pues una jornada 29 con estos resultados. Calatayud 1, Huesca B 6, Fraga 6, Ebro 0, IPC La Escuela 0, San Gregorio 2, Oliver 1, Racing B 2, Olivar 0, Amistad 0, Balsas Picarral 1, Juventud 1, Real Zaragoza B 3, Esteban Casablanca 3, Unión La Jota 2, San Agustín 2 y Monzón 2, Teruel 0. Pues como vemos, Francho, sorpresas por la parte de arriba. Sobre todo, ya no por las goleadas, que también, sí. Pero mucho empate, ¿eh? Y empate a mucho gol. Empate a mucho gol y, como dices tú, también una goleada que nos ha sorprendido mucho es esa del Fraga. Pues que es verdad que yo me preguntaba a ver qué puede haber pasado y la verdad es que fue un partido muy, pues no se esperaba el Ebro salir así y bueno, pues lo sorprendió el Fraga y pues Francho, ya ves, 6-0, que ya no pudo reaccionar el equipo de Arlequinado y pues ahora, fíjate, a falta de 5 jornadas, el Monzón que no perdonó y ganó en casa 2-0 ante el Teruel, 6 puntos de ventaja, 5 jornadas por disputar y bueno, vamos a ver que todavía hay muchos puntos, pero es un duro golpe para el equipo del Ebro, Francho. Son 15 puntos todavía los que faltan por disputarse, sí. Pero sí que es cierto que no vamos a mentar el Monzón campeón, porque ya has visto la noria que hemos tenido, el carrusel de resultados así extraños. Pero lo que está claro es que bueno, el Monzón encara esta fase final pues con esos 6 puntos que quieras que algo de tranquilidad le puede dar a los templarios. Exactamente, y además es que estamos hablando, ya comentamos la semana pasada que el campo del Fraga era muy complicado, el Monzón caía y bueno, también hay que destacar a un hombre gol del Fraga que es Hinton, que no nos olvidemos que lleva 19 tantos a la estela de Dual, que también volvió a marcar el de Monzón, 20 goles. Con lo cual es que el Fraga, pues hay jugadores que al final pues los mantiene en una posición que pues todavía lejos del descenso, pero es que son 19 goles, Francho, con lo cual esta semana marcó 2 al Ebro
Y lo que hablamos, pues el Monzón, sí, todavía tiene 6 puntos, pero bueno, va a estar muy disputado, Francho. Yo pienso que va a estar todavía muy, muy disputado la parte de arriba. Y por abajo, pues también ha habido resultados sorprendentes, porque ha habido, fíjate, este IPC La Escuela, San Gregorio 2, un San Gregorio que, pues una victoria muy importante para alejarse del descenso. Luego es verdad que la Unión empataba 2 con el San Agustín, que ya lo comentaba la semana pasada, que el San Agustín y la Unión se están quedando abajo, se están quedando descolgando, y al final pues ya quedan menos puntos. Pues luego también comentamos esto del descenso de División de Honor, que puede arrastrar a otro equipo más. Bueno, todavía quedan puntos, pero es verdad que ese empate no les vino muy bien a ninguno de los dos. Hablando de esos posibles arrastres, si los hay, División de Honor Juvenil, el Montecarlo, que jugará una temporada más en preferente, también en División de Honor Juvenil. Así es. La verdad es que darle aquí enhorabuena al Montecarlo, a toda su plantilla, cuerpo técnico, porque la verdad también quiero destacar a su anterior míster, a Alejandro Marzo, que quieras que no, también hizo su trabajo, que ahí está, pero la verdad que desde la llegada de Néstor Paricio, pues fíjate, Francho, es que otra jornada más sin perder. Esta jornada empataba al Girona en casa, un partido pues muy importante también para ellos, volvían la portería a 0 de nuevo, y bueno, pues una permanencia, la verdad es que se la han ganado. Y pues fíjate, van a jugar la última jornada, nada menos que al campo del FC Barcelona, jugándose el liderato, que todavía el Barcelona no tiene el liderato y necesita ganar al Montecarlo. Yo ahí lo dejo, el Montecarlo no va a ser un rival fácil, y yo creo que los pericos del Español van a confiar en el equipo de Néstor para si todavía hay alguna posibilidad para alzarse con el campeonato. A mí me encantaría que el Montecarlo fuera el que impusiera orden en esta División de Honor y que el Español se llevara la liga, la verdad. No voy a engañar. Teníamos derbi aragonés, también con un Racing que ya virtualmente está otra temporada más en División de Honor Juvenil, 2-0 frente al Real Zaragoza. Bueno, al final el resultado pues podía entrar dentro de lo predecible. Sí, pues un partido pues bonito, porque como decía Tiberio, pues es atractivo para sus jugadores jugar en la ciudad deportiva, pero es verdad que ninguno de los equipos se jugaba nada. Y bueno, pues 2-0 al final, goles de Vescos de penalti y de Enzo, y un Racing pues que la próxima jornada en horario unificado, pues fíjate, juega contra el Nasti de Manresa, que se está jugando el descenso. Queda una plaza para el descenso, con los ya descendidos Constancia, Cornellá, Sant Cugat, y ahí aparece ahora en puesto de descenso el Nasti de Tarragona con 30 puntos, Huesca fuera del descenso con 30 y Gimnàstic de Manresa con 31. Bueno, yo, como decía la semana pasada que me mojara, Francho, yo esta semana yo me voy a mojar. Yo creo que el Huesca, pues después de este 0-4 contundente al Nasti de Manresa, yo creo que ha sido pues, una victoria, creo que más de 3 puntos. Y es verdad que lo tiene complicado porque va a jugar contra pues un Adán que se va a jugar la tercera plaza. Pero bueno, yo creo que tiene ganado también luego la Veras contra Gimnàstic Manresa y Nàstic, con lo cual depende el equipo orcense de ellos mismos. Y bueno, pues veremos qué pasa el domingo en horario unificado a las 16:30, igual que el Racing que juega contra el Gimnàstic de Manresa. Pues tarde de transistores, Francho, nos espera. Bueno, mucha tarde de transistores y también de Aragón Deporte, que también se van a ver varios de los partidos. Yo creo que está todo dicho. Bueno, tenemos que dar la enhorabuena a nuestro protagonista de la semana pasada, que hizo doblete. Bueno, es así, Fernando. Sí, así es. La semana pasada hablábamos con Diego Puerto, es verdad que le comentábamos que pasaría este fin de semana. La verdad es que pues el chico, como nos comentó, su trabajo era jugar con el B, y ahí estuvo, marcó con el B, el equipo del Racing B pues también prácticamente lo ha salvado. Y bueno, pues es verdad que lo dejamos bendecido, Francho. También te quería comentar, Francho, que esta semana ha habido una noticia que comentamos la semana pasada del Huesca, una mención indebida que pidió el Sant Cugat, y bueno, pues ha habido el comité de apelación, ha dado la razón al Huesca, con lo cual ha quedado sin efecto esa mención indebida que como hablábamos, podía haber sido muy perjudicial para el equipo orcense. Sí, desde luego. La verdad es que habría llegado a esta última jornada, pues fíjate, con 3 puntos menos, metidos en el ajo, con 27, y con la posibilidad pues de ver qué podían hacer. O sea, complicadísimo.
Y bueno, pues también comentamos, Francho, para acabar, que también se comenta, bueno, ya hay muchos rumores, y sabes que cuando acaba esto hay muchos rumores. Se comenta que Javier Garcés, pues entrenador del Real Zaragoza División de Honor Juvenil, va a ser supuestamente el director de cantera de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con lo cual, pues bueno, veremos a ver qué sucede, que yo creo que la semana que viene va a haber muchos movimientos y bueno, esperaremos acontecimientos. Me parece a mí que vamos a ver un cambio de banquillo en División de Honor Juvenil y muy cercano, me parece a mí. Muy, muy cercano. De un equipo aragonés a otro equipo aragonés. Pero bueno. Muy bien, ya veremos. Ya veremos a ver. Fernando, la semana que viene más y mejor con protagonista, ¿eh? Muy bien, Francho. Buenas noches. Buenas noches. Ahora ya nos centramos en la preferente. Y de nuevo tenemos aquí a nuestro amigo Rafa Gracia. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta jornada en los dos grupos de preferente? ¿Tenemos lío o no? Bueno, teníamos los primeros contra segundos, que eran los partidos que destacábamos, y hacemos un repaso a si Sabiñán Nigo 2, Peñar 2, por dos equipos que han terminado muy bien la temporada, pues que terminaban en tablas, ya sin jugarse nada. Ese Alto Ricón 3, Sadavense 0, pues por la retirada del Sadavense. Santa Anastasia 0, Mayen 0. Teníamos el San Lorenzo 0, Peñaferranca 1. Pradillano 1, San Agustín 0, un Pradillano que parece que se entona ahora que está terminando la liga. Teníamos un buen partido en la parte de arriba, como era el Gurrea 1, Ontiñena 2, pues un Ontiñena que lo venimos nombrando varias semanas, y el Gurrea que este año pues quizás se hayan quedado descolgados demasiado pronto, pero eran dos equipos que estaban llamados hasta arriba. La Sociedad Deportiva Borja 1, Gallur 2, pues al final cuando ya no te juegas nada, pues estos resultados se te pueden dar. Ranilla 6, Magallón 2, un resultado muy llamativo porque el Ranilla es un equipo que está metido en la parte de abajo y el Magallón está haciendo una temporada muy buena y evidentemente pues sorprende un resultado tan abultado. Y luego pues teníamos el partidazo que se le escapó al Fraga en el descuento, un partido que se puso el Fraga ganando 2-0 y que pues consiguió empatar el Inter como digo, en los minutos finales, pues dejando todavía el salseo, ¿no? Lo comentábamos el otro día, que evidentemente si ganaba el Fraga dejaba la liga más que sentenciada. El empate, pues evidentemente lo tiene muy encarrilado, y si ganaba el Inter, pues se ponía la cosa muy bonita, pues quedó en tablas entre los dos equipos. Un Inter que después de estos años de más irregularidades, yo creo que este año ha sabido darle más estabilidad o al menos más continuidad a esa reunión inicial, y se va a llevar el premio del ascenso varios años después. Y luego pues a partir de ahí pues ya tenemos los Borja, Sabiñán, Ontiñena, Gurrea, Mayén, etcétera. Fíjate en Mayén, el Gurrea que va en caída libre, el Pradillano pues que se ha conseguido entonar, ¿no? Y en la parte de abajo pues tenemos pues el Peñas, el San Agustín, que también encarrila una racha fatal, y el Alto Ricón, Francho, que me preguntaba la semana pasada, pues fíjate, pues conseguía ganar. La Peñaferranca, fíjate, también lleva 3 puntos de 5. Y claro, es un poco frustrante, ¿no? Que 3 partidos de 5, perdón, es un poco frustrante que todavía has ganado 3 de los 5 últimos partidos y todavía estés a 5 del descenso, ¿no? Y ahí pues el Sadavense, San Lorenzo y Ranillas, que yo lo veo muy, muy, muy complicado. Entonces, pues bueno, quedan jornadas todavía y veremos a ver un poco lo que pasa, pero ya está bastante marcado y definido lo que puede pasar tanto por arriba como por abajo en este grupo. ¿Qué duelos tenemos esta próxima semana en este grupo? Pues vamos a mirarlo rápidamente. Tenemos un Magallón Borja, que es un buen partido. Es verdad que no se van a jugar nada. Y luego sí que tenemos un Ontiñena Fraga, que evidentemente el Ontiñena sin jugarse nada, pero para el Fraga es una salida complicada, porque bueno, luego el Internacional de Huesca pues juega en casa con el Santa Anastasia. Y de los de la parte de abajo, pues el Alto Ricón visita al campo del Gallur, y la Peñaferranca, que es el otro que está metida en la parte de abajo, pues recibe al Gurrea, con lo cual son enfrentamientos que, si bien es verdad, hay muchos equipos que no están jugando nada, hay duelos de la parte de arriba con la parte de abajo, y evidentemente pues no van a ser partidos sencillos, y pueden marcar mucho pues el devenir a ver la semana que viene. ¿Eso en el grupo primero? ¿En el grupo segundo ya puede cantar el Alirón del Brea o no? Pues bueno, no lo sé, porque no saca las cuentas, pero evidentemente pues consigue ganarle al Alcañiz y bueno, pues evidentemente el Brea ha sido muy superior.
tenemos ese San José 1, Valdefierro 1, al fin del 9, Calamocha 0. Fíjate que abultadísimo el resultado. Comentábamos también el otro día el Teruel B, Atlético Teruel, que empataron a 2, el derbi, ¿no?, de la capital. Calatayud 5, Monte Carlo 1, el Calatayud que sigue a lo suyo, que ha cogido una dinámica, ganó 9-0, 0-4, ahora 5-1. Quinto 3, Morata 1, un Morata que sigue en caída libre. Fuentes 3, Valderrobres 0. Valderrobres, pues que también le cuesta. El partido de la jornada es Brea 1, Alcañiz 0, pues que al final pues el Brea va a ser campeón y con muchísima diferencia. Y el Herrera 0, Cella 0, que un Herrera que le está costando mucho sacar los puntos, pues y luego el Cella, pues que es muy irregular. Y la escuela de la Muela 2, que Atlético Cariñena 0, pues que la escuela en casa es un rival muy duro. Y como vemos, pues están a 10 puntos, si no me equivoco quedan 15, pues bueno, están a 2 partidos de Canta del Alirón. Y aquí sí que el Alcañiz, yo no me he enterado, pero deben jugar el partido que tenían pendiente. Lo han perdido y bueno, pues al final le ha dejado al Calatayud, ya le ha sacado una distancia. No creo que el Calatayud, con la dinámica que lleva y con el ritmo que lleva de golear, se deje escapar esa segunda plaza, con lo cual lo normal sería que ese Calatayud jugara la Copa del Rey, y ahí pues el Valdefierro sí que peleará por quedar tercero, y a partir de ahí pues bueno, pues ya son los equipos que han estado un poco fluctuando en esas posiciones. Fíjate, el Cella, que ha estado con la parte de arriba y ahora se ha metido en mitad de tabla. Monte Carlo, pues porque ahora lleva 3 semanas seguidas, pero ha estado metido en la parte de abajo, como se ha metido en mitad de tabla. Pues San José, Cariñena, que perdía esta semana como veíamos, y el Morata, pues lo que decíamos la semana pasada, que evidentemente no se puede descuidar, porque fíjate, ahí están ahora la Muela, Morata de Teruel B estará un partido, e incluso el Herrera, pues que se pueden meter todavía, y el Valderrobres lo tiene complicado, y el Calamocha B, pues lo tiene también francamente muy, muy complicado. Esa zona baja de ese grupo segundo no está nada definida, ¿eh? No, pero nada definida. Hay mucha gente en el lío. Y yo creo que no es su cuestión de que se dejen llevar o de confianza extrema, porque estamos hablando que son 6 puntos, son 2 partidos. Sí, es que incluso el Cariñena, o sea, estaba aquí revisando, Teruel lleva 30, la Muela lleva 33, Morata 33, Cariñena 34, San José 36, quedan 15, pues yo creo que pues Quinto y Monte Carlo con 38, pues ya sí que esos ya están fuera, pero incluso el Herrera, si consigue sacar algún partido más, pues se puede meter en la pelea y no se pueden despistar. Y un poco sí que me gustaría, Francho, que lo has comentado al inicio del programa, pues sí que nos hemos puesto, en este caso se ha puesto en contacto conmigo la otra parte, no directa del San José, no directamente implicada la otra parte de ahora, sino la otra parte anterior, que era de cuando yo estuve allí. Evidentemente la versión que cuentan difiere absolutamente de la que se contó la semana pasada aquí. Como tú has comentado, Francho, se les ofreció la opción o la posibilidad de entrar en el programa, pero ellos han decidido pues que la verdad va a salir por su propio peso y que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero que evidentemente yo cuando después de escuchar a Chus el otro día decía que estaría bien escuchar la otra parte. Yo la he escuchado, tampoco voy a ser yo quien diga la otra versión, pero que evidentemente tenemos una otra versión diametralmente opuesta, y que bueno, pues que veremos a ver cómo termina. Mientras no terminemos nosotros como el Sálvame Deluxe, el salseo parece que gusta, pero nosotros, vuelvo a repetir, seguimos siendo micrófono y voz, la voz del fútbol aragonés. Nosotros, el micro lo tenéis abierto para todo el mundo que quiera venir a contribuir, y en este caso, pues a contar su versión. Nosotros que no vamos a hacer va a ser el altavoz de nadie, ni poner en nuestra boca lo que haya dicho el uno o haya dicho el otro, ¿no? El micro, insistimos, lo seguís teniendo abiertos. La otra parte en conflicto, y podéis dar vuestra versión, y oye, pues la verdad, vuestra verdad o la verdad de cada uno puede tener cabida aquí en el programa. Y como nos decía nuestro televidente o seguidor de YouTube,
golazo del Brea, y el Brea, pues que como tú dices, le queda bien poquito, ¿eh? Fa es 9 UV. Vaya nombrecico. Mira a ver si te pones otro más fácil para decir. El Brea ha hecho un temporadón, ha perdido 2 partidos y ha sido muy superior. Y evidentemente pues va a ser justo campeón, va a hacer muchísimos puntos. Y bueno, pues el Brea va a recuperar una posición en tercera, porque han sido años complicados para el Brea con 2 descensos, si no me equivoco, de forma... Dos seguidos. Consecutiva. Bueno, pues también con situaciones en los banquillos, pues con situaciones raras, ¿no? Y bueno, pues es verdad que Rubén se ha estrenado en una categoría que no conocía, pero bueno, al final se ha rodeado de chavales que han entrenado durante muchos años, ha conseguido coger gente veterana sumada a la causa, que yo creo, y más lo puedo decir, pues tengo cierta relación con Rubén y con gente de su staff, pues que a lo mejor en los momentos en los que le ha podido faltar un poco de experiencia en la categoría, esos veteranos le han ayudado, y Rubén es un tío espabilado y es un buen entrenador y la ha sabido reconducir, y evidentemente ha hecho una temporada de 10. De escándalo, de escándalo, ¿eh? Y ojo, acuérdate que nosotros lo tuvimos en el programa al inicio. Y ya han cogido una buena dinámica. Exacto, y lo dijo, porque aparte a otra cosa no, a Rubén Floría no se le caen los anillos por decir las cosas como son, y dijo, bueno, vamos a trabajar, vamos a ver cómo encarrilamos esto, y desde luego, pues como dice Turu Piñero, ¿no? Rubén Floría y Lalo, Dream Team, desde luego. Yo deseando estoy de volver a tener a los locos del Piedrabuena en tercera federación, en tercera división, porque la verdad es que Brea no se entiende el fútbol aragonés sin el Brea, tío, te lo digo en serio. Yo les tengo mucho cariño. No, pero que iba a decir que cariño le tiene el Turu Piñero a Lalo Piñero. Yo le tengo mucho cariño al Brea porque siempre nos han tratado muy bien, es casa abierta, bueno, y la directiva y todo el mundo allí ya saben que tenemos nuestro corazoncito celeste. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Yo, pues ya que lo ha nombrado el Turu, pues Lalo, que estuvo conmigo en Alcañiz 2 años y es intimísimo amigo mío. Cuando le llamó Rubén, me llamó y le dije, bueno, pues... No te lo pienses. No, ves sin pensártelo, y evidentemente han hecho las cosas bien. Y bueno, pues a mí me parece, es lo que te digo, me parecen resultados de justicia, ¿no? Un chaval que ha entrenado benjamines, alevines, cadetes, infantiles, juveniles, división de honor, que ha ascendido, que lo han echado, que no sé qué, que no sé cuántas, pues bueno, pues aquí están los resultados, y ojalá el año que viene en tercera les vaya igual de bien que este año. Pues sí, ojalá Dios. Turu, un abrazo gordo, que hace mucho que no charlamos tú y yo. A ver qué día te subes a la grada para dar otra visión diferente del fútbol, otra visión diferente. Que pues tú estaría muy bien, No, por eso, que es que sabe un huevo el cabrón, además. O sea, que es así. Bueno, que tenemos protagonista. Tenemos protagonista a Mario Moore, de la Sociedad Deportiva Gurrea. Hola, ¿se me escucha? Se te siente de lujo, Mario. ¿Tú nos oyes bien a nosotros? Sí, perfecto. Vale, que a veces da problemas el cacharro este. O sea, que fenomenal. Comentábamos, analizando un poco la jornada, que este año la Sociedad Deportiva Gurrea se ha caído demasiado pronto de esa zona alta de la tabla clasificatoria. Siempre habéis sido un equipo dinamizador de la preferente y que le habéis dado mucho color y mucha batalla. ¿Qué ha pasado esta temporada, Mario? Pues sí que es verdad que desde el año pasado hemos puesto el Gurrea en una posición alta de la tabla, ya que llevábamos muchos años sin estar en preferente y llevamos 3 años seguidos, y la verdad que es un orgullo para nosotros que nos hablen como el Gurrea de estar en los puestos favoritos de preferente y ahí estar arriba. Este año sí que es verdad que con las dinámicas bajas y alguna salida que hemos tenido bastante importante, sí que al fin y al cabo pues ha visto
mermada en la clasificación, mermada de los partidos. Pero bueno, sí que es un grupo que está muy reñido todo y pues que los partidos se deciden prácticamente por detalles pequeños. Yo analizaba, hola Mario, lo primero, buenas noches, Nada, y buenas noches. analizábamos un poco el año pasado, ¿no? El Gurrea, que tuvo un inicio parecido al de este año, ¿no? Un inicio pues frío, que le costó, que se enganchaba abajo, pero al final yo siempre decíamos pues que al final pues el entrenador con experiencia. Yo creo que un poco, aparte de la irregularidad, ¿no? Que ha habido este año, que quizá habéis tenido habéis sido más irregulares este año que el año pasado, es que creo que los dos primeros se han ido excesivamente, ¿no? Entonces, al final, aunque tú luego cojas una dinámica buena, si los de arriba se te van, pues también se pierde un poco esa motivación, ¿no? Es que el año pasado estuvo como un poco más compacta la liga. Sí, tienes toda la razón. Fraga y Escuela son equipos que no pierden o se dejan muy pocos puntos. Y sí que es verdad que pues Borja, Ontiñena, Gurrea, pues es difícil cogerlos, la verdad. Con esos partidos que ya ves que pierdes por mínimos detalles contra equipos de media tabla o tabla baja, ellos no están perdiendo, entonces sí que se ve en la clasificación, vaya, que no pierden. Y hay un escalón bastante diferenciado con los tercero, cuarto, quinto. Oye, Mari, ¿cómo responde la gente? ¿Es un pueblo que os acompañe, que llene el campo, que acuda con vosotros a los desplazamientos? ¿Cómo se vive el fútbol en Gurrea? La verdad que el pueblo es una pasada. Yo ya llevo ahí 4 o 5 años incluso por el COVID y la verdad que es lo mejor que tiene Gurrea, es el pueblo y la afición, que vienen a partidos que ya sean a hora y media de trayecto, a Zaragoza, a Fraga. La verdad que les tenemos que dar las gracias cada semana prácticamente por el esfuerzo que hacen ellos. Y como te digo, sí que estamos en mitad tabla, pero los partidos que nos quedan tenemos que ganarlos prácticamente por ellos. Me suena, yo el año pasado, Mario, estuve en Zuera, en el staff técnico haciendo de analista, y me suena que el Gurrea Zuera es uno de los partidos pues como un Alcañiz Andorra o un Andorra Utría, ¿no? Entonces creo que el año que viene se va a volver a vivir, ¿no? ese derbi, ¿no? De cercanía. Cuéntanos un poco cómo es y cómo se vive desde dentro, cómo de especial es. Sí, a ver, siempre ese partido lo pillamos con muchas ganas. Además, por ejemplo, el año pasado recuerdo que fue el primer partido de temporada, que son fiestas en Gurrea. Entonces, pues imagínate, la gente está loca por ver ese partido. Y lleva todo el verano esperando ese partido. La gente sobria, ¿no, Mario? Yendo al campo Sí, sobrios, Los domingos a las 5 de la tarde lo tendrán que poner, claro. Madre mía, madre mía. Pero sí que es verdad que tiene esa mística, ese sabor añejo, que es el fútbol que a nosotros nos gusta, ¿no? Al final, oye, pues la gente acude, que si la tira el jamón, que si no sé qué, que si el que viene de Zuera, el que viene a ver el partido, el de Gurrea, que no quiere perder frente al Zuera. ¿Cómo lo vivís? Sobre todo vosotros los jugadores que no sois de la localidad, pero que me imagino que ya se han ido inculcando un poco. Ojo, podéis perder con quien queráis, pero con el Zuera no. Sí, pues ya te digo, yo desde cuando salí de Juvenil División de Honor del Huesca, pues el primer equipo que pisé fue el Gurrea. Sí que es verdad que el Zuera siempre ha estado un pelín como por encima, pero estos últimos años hemos visto que tampoco hay tanta diferencia entre los dos equipos y que les puedes competir de tú a tú sin ningún tipo de problema. Además, pues lo que te digo es, el Gurrea es un equipo humilde que sabemos lo que hay y siempre competimos partiendo de la base que somos un equipo que no podemos hacer más. Damos todo lo posible, vaya. Pues dependerá un poco al final cómo quede la tercera, ¿no? Porque lo estaba comentando antes Laura y evidentemente pues el Zuera debería de ir a este grupo y luego pues veremos, pues Casetas podrá caer a este grupo, podrá caer al otro si es que finalmente cae, Belchite si cae pues irá al otro grupo. Da la sensación de que un poco por los equipos que están ahora en esa parte baja, la mayoría de los equipos que pueden descender, y dependerá también un poco de lo que pase en Segunda Federación, pueden caer en el grupo 2, ¿no?
al año que viene no baja el Tamarite, que al final si baja el Tamarite está baja y sube como el Fraga, pero se puede plantear otra vez una regional preferente en el grupo 1 con 4 o 5 equipos de los que vais a hacer una puntuación más que digna, pues vosotros, Ontiñena, Borja, incluso Mayén, que se ha colado Sabiñánigo. ¿Puede haber una regional preferente grupo 1 otra vez de las de llegar con 4 o 5 equipos al final luchando por el ascenso, no? Sí, eso es. Nosotros siempre vamos a intentar estar en esos puestos de arriba y haremos todo lo posible por estar, obviamente. Sí que es verdad que hay equipos que, como dices tú, que van a estar peleando y se van a reforzar bastante bien, pero siempre queremos estar en esa pomada, en los puestos de arriba, porque sí que es verdad que ahora al final, estar en mitad tabla, pues te sientes un poco que ni para arriba ni para abajo y los partidos son un poco más fríos, pero lo hacemos, o sea, los partidos intentas ganarlos más que nada por la gente y por ti, por tu orgullo, no por... La regional preferente en mitad de tabla, si no te pagan por punto, los últimos meses se hace larga. Otra cosa es que el futbolista cobre por punto, por partido ganado, ese tipo de cosas, pues que al final, ya por la gente y por el bolsillo, la gente, o sea, el equipo, los jugadores se motivan, ¿no? Pero si no, yo estoy viendo equipos, pues tipo Pradiano, vosotros que estáis ahí en mitad de tabla, que no habéis sufrido en ningún momento, que al final las ligas también se hacen largas, ¿no? Porque al final desplazamientos, viajes y joder, se podía ir. Se están haciendo largas, pero sobre todo como ves a gente que te sigue apoyando, tanto en las buenas como en las malas, no te queda otro remedio que es que lo das todo. Está y al final a nadie le gusta perder, está claro. Y tiene mucho mérito porque, a ver, la Sociedad Deportiva Gorrea es un club súper humilde, hacer un esfuerzo y un trabajado de la hostia para que el equipo esté ahí en preferente. Y yo he tenido el placer y el honor de narraros en la final contra la Sociedad Deportiva Huesca B de la Copa Diputación. Que me imagino que para vosotros, hostias, plantaros ahí en la final, que encima hubo mucha gente de Gurrea y ese ambientado que se vivió, aparte había pues ese premio económico, ¿no? Que creo que es un gran acierto la Copa Diputación. No sé tú que la has vivido desde dentro, Mario, que ahora encima a ti te tocó enfrentarte contra algún excompañero en la Sociedad Deportiva Huesca en el B. Nada, eso, pues allí en ese partido se vio la importancia que tienen esos torneos, porque para el Gurrea económicamente, pues no sé si la final eran 3.000 y 4.000 euros 3.000 para el ganador, pues es una pasada. Y también ahí se puede ver el apoyo del club y el apoyo del pueblo que tiene con nosotros. Que hubo, vamos, es que llenó la grada de preferencia. Sí, sí. Entonces eso, puedes saber, esos torneos, la verdad que nos están viniendo muy bien porque sí que es verdad que yo veo que pues, disputas muchos partidos seguidos en el mes de agosto, pero siempre te gusta jugar más un partido que entrenar. Al final no deja de ser mucho mejor. Pero no deja de ser una pretemporada metida en un torneo. Que para vosotros, hostias, para vosotros es que dices, bueno, pues el año pasado recuerdo que quedamos finalistas y jugamos en Alcoraz y este año hemos quedado en la semifinal. O sea, lo estamos haciendo bastante bien y estamos bastante contentos con el recibimiento, la verdad. Como la Copa Federación un poco de tercera división, ¿no? Que aparte de ser un torneo que tiene cierto aliciente, porque luego te metes Copa del Rey, pues al final te sirve como testing de pretemporada, evidentemente. Pero quizás la Copa Diputación, en este caso, ha sabido de alguna manera. Es una competición más económica. Es una competición que también tiene ese premio económico que para los clubes, quieras que no, para los clubes estamos hablando de lo que son las comarcas de Huesca, ¿eh? O sea, puede jugar cualquier equipo que pertenezca al ente provincial de Huesca. La provincia de Huesca. Y la verdad es que se han sabido trabajar muy bien y tienen el apoyo también de la federación. Muchas veces sí que es verdad que desde los propios equipos que no pertenecen lógicamente a la provincia de Huesca, sí que lo miran, no con recelo, con envidia. Con envidia, porque dicen, joder, tenemos la Copa Federación, vale una pasta, los arbitrajes, no sé qué, no sé cuánto, y encima no hay rédito económico, más que, lógicamente, si pasas todas las tandas, pues el verte
en esa fase de la Copa del Rey, ¿no? Pero en este caso, yo creo que chapó, ¿eh? O sea, la idea ha ido cuajando y oye. Además juegas en el campo del que está en categoría más inferior, entonces como que se iguala un poco todo, porque, por ejemplo, recuerdo que hemos jugado contra el Monzón y sí que es verdad que en nuestro campo, al ser más pequeño o al estar en unas condiciones que ya tenemos nosotros controladas, pues los partidos sí que es verdad que se están bastante igualados. Y al hacerlo en agosto aún más, que es Claro. eso, como dices, la pretemporada aún. Claro, Está o sea, claro, está claro. Es un concepto como la Copa del Rey, pero a nivel de la provincia de Huesca. Sí, sí. Está muy bien, la verdad es que está bien pensado, porque al final es lo que dices tú. O sea, juegas contra equipos de diferentes categorías, que habrá equipos de la primera regional que les puede hacer muchísima ilusión jugar contra el Monzón o contra el Binéfar o contra el Huesca B, y encima los juegas en casa, o sea, está muy... y ese premio de poder jugar en Alcoraz, que no todo el mundo lo puede decir, claro. Eso está claro. O sea, eso está claro. No vas a jugar pero también te digo, Mario, que nos lo dice Jandro por el chat interno. Con San Lorien de por medio, ¿eh? Que eso hay que decirlo. Eso porque no se para. O sea, está San Lorien en medio de toda esta competición. Y bueno, pues hay hay algunos equipos que lo sufren en sus carnes. Pero está claro. Pues Mario Burr, que ha sido un placer tenerte aquí en la grada. Que os vaya muy bien en lo que resta de campaña y que ojalá le pueda volver otra vez a poner voz a esa Sociedad Deportiva Gurrea en la tele. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Un abrazo, Gracias, Mario. Bueno, Rafa, pues a ver si nos pone la cortinilla ahora, Jandro. Vamos con la primera federación. Creo que todavía no ha hecho la de segunda división, ¿eh? Creo. A ver qué nos ha... Vamos allá. Vamos con esa primera federación donde teníamos a la Sociedad Deportiva Tarazona, que se lo jugaba en casa contra el Juventud de Torremolinos, empate a 0, y yo no sé si esos 2 puntos luego no los vamos a echar en falta, ¿eh? Me parece un resultado malísimo. La verdad que me parece un resultado malísimo, porque evidentemente pues había que sacar el partido. Era lo que hablábamos, le metías 4 puntos, el Ibiza se metía 4 puntos, se ha metido el Nasti de Tarragona en esa posición de descenso. Pues ojalá no. Pero bueno, el fútbol es como es. Yo he escuchado ahora, no vi el partido, pero he escuchado un fragmento de la rueda de prensa del míster, de Juanma Barrero, y bueno, pues decía pues que se habían metido ellos atrás, que les había costado, que habían tenido varias ocasiones, que eso sí que lo vi. Y bueno, pues es que al final lo veníamos hablando con el Egea, ¿no? El día que le ganara al Real Unión, que a lo mejor luego tú vas la semana que viene, yo qué sé, a jugar contra un equipo que te va a dominar, y el Tarazona pues a lo mejor en este caso se siente mucho más cómodo por un equipo, o sea, prefiere ser dominado que ser dominador. Y en este caso, pues evidentemente el Juventud de Torremolinos, sacar un 0-0 en el campo del Tarazona es oro, y evidentemente tener que dominar un partido pues eleva el nivel de dificultad, pues porque requiere de otras muchas cosas. Mucho más fácil en el fútbol defender que atacar, que no digo que el Tarazona juega a defender, pero que quiero decir que cuando tú vas a una de estas, pues tienes el problema, ¿no? Y luego pues el Hércules imponía 3-1 al Teruel. También he escuchado la rueda de prensa del míster del Teruel, que con el 2-1 que hay un parón, y que bueno, pues que al final pues que les hacen el 3-1 y se queda fuera del partido. O sea, es verdad que al Teruel se le está atragantando esta fase de la liga. Yo creo que con los 47 puntos y a 7 del descenso no tiene que preocuparse, pero bueno, sí que es cierto pues que hay que sumar algún partido más. Y es verdad que por la parte de arriba pues sí que ha habido movimientos, porque el Eldense cayó después de una racha que me perdió, seguidos perdiendo, y el Sabadell pues que se vuelve a encaramar en lo más alto de la clasificación, con lo cual ahí va a haber samba hasta el final. Tus amigos del Europa perdieron, con lo cual veremos a ver si el Cartagena se mete al final, que la lógica debería decir que el Cartagena por todo. O sea,
Y eso no es ni menospreciar a nadie. No. Dios me libre porque están haciendo un temporadón, pero bueno. Pero Rafa, ¿qué derbi tan mágico quedaría en Primera Federación un Europa San Andreu? Si es que Pues- es un clásico, no podemos perder esos clásicos que nos da el fútbol. Pues te digo una cosa, y lo hemos hablado, yo he jugado en División de Honor en ambos campos y quiero decir, a mí me parece una auténtica locura. Sí. O sea, me parece una locura de gestión que estamos hablando de Primera Federación, dos barrios. O sea, es como si el Ebro, que lo tenemos ahí, y el Oliver jugaran en Primera Federación. O sea, es que, Con 5 y 6 mil tíos en la grada. es que es tremendo, ¿no? Yo por eso te lo digo, que yo lo digo con admiración, ¿eh? Yo lo digo con admiración porque me parece que es el fútbol en su esencia pura. O sea, saber que un tío de la Europa, que lo fácil sería que fuera del puto Barcelona o del Español, es del Europa. Y un tío del San Andreu, lo mismo. Sí que es verdad que, a ver, yo reconozco que, no tirria, algo de pelusilla sí que les he pillado, pero por la mierda del campo, o sea, por el rollo del campo, porque están ahí, dale que dale con el puto campo, que si el césped es el césped. Tíos, a ver, la Sociedad Deportiva Tarazona tuvo que cambiar el césped porque no le quedó otra, porque así lo marca la norma de la federación, y ya está. Y ha tenido y jugó exiliado. Y gracias a Dios que el Tudelano se portó de puta madre y les dejó el campo. Es que entrenaban también fuera. Claro, entonces, eso lo borramos y ahora porque yo soy más chulo que un 8. Oye, yo tengo que jugar en mi casa con césped artificial. Pues no, amigo. No, búscate la vida. Búscate la vida. Están diciendo, claro, por ejemplo, San Andreu ya está diciendo que si el campo es municipal, que si el Ayuntamiento de Barcelona, llega el Colboni, el alcalde de Barcelona y les dice que para eso no hay perras, los otros se rebotan que para nosotros no hay perras, pero para el Barcelona sí. No sé, que yo lo entiendo, yo lo entiendo, que se encabronen, pero bueno, pero unionistas, sus socios, que es un club de socios, adelantaron 3 abonos. Ojo, o sea, que eso es como que a ti y a mí nos diga ahora el Real Zaragoza, oye, adelántame 3 abonos, 1.000 pavos. Ojo, escucha, Rafa, que hay que querer mucho un club, No sé si se va a adelantar el del año que viene. O sea, que hay que tener un sentimiento de la hostia, para decir, toma 1.000 pavos. Y eso hicieron los socios de unionistas para tener el césped del Sofía de césped natural, como marcó la federación. No, a ver, yo creo que las normas están para cumplirlas y evidentemente, pues a ver, si les ha dado un periodo de tregua al Europa. El Europa es verdad que ha bajado ligeramente el rendimiento, pero que también te digo una cosa, que yo creo que al final el Sabadell, Dense, Atlético Madrid y Villarreal hubieran estado por delante, aunque el Europa hubiera jugado en césped artificial. O sea, que quiero decir que es un equipo que, a pesar de salir de su zona de confort, luego ha sabido y ha disputado partidos buenísimos en césped artificial, o sea, en césped natural, y buenísimos fuera de casa. Y eso, pues bueno, el Teruel, pues que tiene que sumar algún partido, pues más que nada para quedarse tranquilo, porque si no, se van a quedar con un sabor agridulce después de estar peleando todo el año casi por el playoff. Pues se van a quedar en mitad de tabla para abajo y puede alguno llevarse a equivoco, porque independientemente de que queden el octavo o de que queden el 13º, la temporada del Teruel ha sido extraordinaria. Extraordinaria. Y el Tarazona, pues que tiene que apretar los dientes y seguir pues en esa pelea. Sí que es cierto que es verdad que el Tarazona en el municipal ha conseguido muchos puntos, igual que hablábamos antes del Barbastro, ¿no? que le había costado, pero el Tarazona también ha sacado partidos fuera de casa, con lo cual vamos a ver si esta semana consiguen por lo menos volver a rascar otra vez, porque yo creo que ahora es importante entrar en una dinámica, evidentemente, de ganar partidos, pero de sumar. Y de que todos los días sumes y vaya lo que pasa que esta próxima semana, amigos y amigas, tenemos el derbi. Teruel, Sociedad Deportiva Tarazona. En Piñilla. ¿Qué nos pide el cuerpo? Porque a mí el cuerpo me pide una cosa. Y es que se salven los dos. O sea, bastantes guerras fratricidas estamos teniendo
como para que ahora encima ese reflejo lo veamos en Primera Federación, que no va a pasar. Porque son dos aficiones, pues que bueno, que tienen buena relación, que tienen muy por encima, están muy por encima del divinillo humano, que digo yo. Y la verdad es que pues para la Sociedad Deportiva Tarazona 3 puntos les vendrían, yo creo que ya, no te voy a decir que serían trascendentales, pero estamos hablando que quedan 4 jornadas para acabar la liga. Son muy importantes, son muy importantes. Son 12 puntos. Son 12 puntos. Son muy importantes esos puntos. Ojalá, yo lo digo abiertamente, soy turolense y uno de mis pueblos no es Belchite, el otro es de Teruel, y a mí me encanta Teruel y sus fiestas y su gente, y voy muchísimo, pero ojalá el Tarazona consiga sacar el partido y evidentemente que se salven los dos. Y es verdad que si el Teruel ahora, pues en vez de estar con 47 puntos, estuviera con 52, pues bueno, pues que gane el mejor y sí, claro, para el Teruel, pero en la situación en la que estamos, pues ojalá se salven los dos. Y creo que el Teruel lo tiene prácticamente hecho y el Tarazona, pues a ver si consigue ganar esta semana. Desde luego, y el Teruel, chapó, nadie puede decir absolutamente nada. Vicente Parras es brutal, un cambio de modelo absoluto el que ha tenido el Club Deportivo Teruel, copiando a la Sociedad Deportiva Tarazona, porque lo han reconocido ellos mismos. Oye, si el Tarazona lo hace, ¿por qué cojones no lo vamos a hacer nosotros? Lo han hecho, han conseguido que los jugadores vivan en Teruel, y a mí me parece, vamos, una lección de buena gestión, de buen trabajo y de saber estar. Y de hecho, pues bueno, es un club que yo le auguro un crecimiento muy sostenido, muy sostenible en el tiempo, y que si sigue con ese modelo y siguen atinando sobre todo en quién maneje la nave, si pueden retener a Vicente Parras, yo creo que eso sería el mejor fichaje que puede tener el Club Deportivo Teruel la temporada que viene. Teruel está muy cerquita de Villarreal, está muy cerquita de Valencia. Al final, pues bueno, pues te puedes ir Vicente Parras, si no me equivoco, es valenciano. Valenciano, sí. Bueno, pues al final te puedes nutrir de jugadores de ahí. Evidentemente el jugador tiene que vivir en Teruel, igual que lo ha hecho el Tarazona, igual que lo hace el Mirandés. O sea, en Miranda de Vitoria está a 12 kilómetros o a 15 kilómetros y los jugadores del Mirandés tienen la obligación de vivir en Miranda, no pueden vivir en Vitoria. Te vas a Vitoria a comer todos los días, exacto, pero tú tienes que vivir en Miranda, ¿no? Y bueno, pues ojalá el Teruel vaya dando poco a poco pasos, porque creo que tenían un proyecto de remodelación del estadio. Sí, bueno, sin volverse locos, porque al final Teruel, pues tenemos que ser conscientes que es lo que es, una ciudad romántica y para los románticos, pero que poco a poco pueden ir haciendo cosas y evidentemente con una buena estrategia y rodeados pues de esa zona donde siempre ha habido muchos y muy buenos futbolistas, pues hacer cosas importantes, y que luego el futbolista de Teruel a San Carlos de la Rápita tiene poco rato, o sea, que quiero decir que se pueden ir a merendar a Valencia y volver a dormir a casa y no pasa nada. Mira lo que nos dice Turu, buena decisión, y falta un Tarazona Nastic de Tarragona, que marca el descenso del Municipal. Es que ese es el partido. O sea, aparte de este Teruel Sociedad Deportiva Tarazona, Club Deportivo Teruel Sociedad Deportiva Tarazona, yo creo que es que matar al Nastic en el Municipal, eso ya sería gloria bendita. Un Nastic al que le tenemos un cariño loco. Muchos de los que estamos en el equipo de la Grada FM. Bueno, a ver, al final lo importante es que el Tarazona se salve, que consiga sacar un poco su situación, y si luego pues cae el Juventud de Torremolinos, pues mala suerte, porque Torremolinos pues se vive de maravilla, y si cae el Nastic, pues al final muchos vamos a Cambrils, a Salvo y a Por Aventura, pues mala suerte también. Quiero decir que... Oye, así tendrán derbi con el Reus. Sí, es lo que todo hay que verlo desde una perspectiva. También te digo, prefiero al Nastic que al Reus. Bueno, yo el Nastic al final, aunque solo sea porque estabas el Galli, pues está bien. Yo tengo cierta afección, y luego pues evidentemente porque al final los de Zaragoza, pues nuestras playas son aquellas. Pues, son aquellas. Es lo que hay. Bueno, pues que sepáis que este Club Deportivo Teruel, Sociedad Deportiva Tarazona, se va a ver en Aragón Televisión, en la TDT, o sea que todos los podremos disfrutar. Bueno, todos no, todos los que no tengáis ninguna obligación podréis disfrutarlo a través de la
televisión autonómica, los que tenemos faena, los que estemos con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues a Aragón Deporte, al streaming. Eso por parte de la primera federación. Y ahora, amigo Jandro, ¿hay cartela, no hay cartela? No, nos pone directamente ya. A ver si haces una cartela, así te estiras un poquito, Jandro. Que ya que nos has metido la segunda división, que menos que hacer una cartela. Que no, que sí. Yo no sé cómo va el rollo este de la IA, pero si no la haría. Voy a ponerla ahí. Bueno, pues follón, ¿no? Que tenemos que decir, espectáculo dantesco. No voy a justificar lo que hizo Andrada porque se le fue la pelota, cosa mala. Pulido que se lo haga mirar. La sobreexcitación de Pulido es para hacérselo mirar. A mí me hace gracia que ha pasado de villano a héroe en horas para los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca. Hemos pasado de ver memes vestido con la bandera de Israel y llamándole rata, ahora eres nuestro Dios. No lo entiendo. O sea, creo que fue buscándolo durante todo el partido. Hemos visto imágenes que siempre que había alguna decisión arbitral, siempre estaba Pulido por alrededor, que siempre pensando, que si diciéndole a uno una cosa, al otro la otra, y fue a pillar al tío que menos conocimiento tiene de todo el Real Zaragoza, el señor Esteban Andrada. A ver, el Cádiz acaba de perder, se ha ido 1-0 ganando al descanso, si no me equivoco, con Las Palmas, y ha terminado perdiendo 1-2. Yo, a ver, evidentemente me gustaría decir lo que pienso, pero no lo voy a decir. No vas a decir. Voy a intentar ser políticamente correcto. Evidentemente, el acto que vimos, pues salía una aficionada del Zaragoza diciendo que él había ido con sus hijos y que le había dado vergüenza ajena lo que había sucedido. Normal. No es la primera vez que lamentablemente vemos este tipo de actuaciones en el Zaragoza. Lo vivimos hace unos años con el Toro Acuña, lo vivimos con Diogo y Luis Fabiano. Pero vaya por delante, sin justificar absolutamente para nada el acto violento que tiene Andrada, más cuando además yo soy un poco sospechoso de defender a Andrada. Quiero decir que cuando para el penalti, yo solo hacía que pensar: ay, Dios mío, a ver mañana cómo justifico los palos que le metió a Andrada diciendo que no ha hecho más que quitar puntos, ¿no? Se ha justificado él solo. Ni voy a defender el portero, ni voy a defender esto. Pero evidentemente los años de Jorge Pulido en la Sociedad Deportiva Huesca contra el Zaragoza han sido deleznables. Es un futbolista que no va limpio a ninguna disputa, a ninguna, en todas pega. Ayer hay 3 o 4 jugadas que pega unos palos que encima no los pitan e increpa al futbolista del Zaragoza, a Guti, al que fuera, al que pillara alrededor. Y luego la realidad de la situación es que en el minuto 95, en una falta en medio campo, Pulido va y increpa a Andrada, porque increpa a Andrada. Andrada le pega un empujón y luego pues pasa lo que pasa. Que parece que lo hubiera matado, también hay que decirlo. Sí, pero bueno, entonces al final que Pulido muchas veces haya salido haciéndose la víctima de que la Romareda, pues bueno, pues Pulido yo creo que tampoco eres un ejemplo absolutamente de nada, ¿no? Me hace gracia que no se hable de nada del portero del Huesca, cuando sí, es igual o más violento que... Yo creo que el otro, mira, te voy a decir una cosa, Andrada, dentro de lo malo, va de cara, o sea, lo ves venir. Sí. O sea, el tío viene. Pero lo que hace el portero de los Huesca es a lo traidor. Al bulto y a lo traidor. E imagino que les meterán los mismos partidos. Me imagino. Deberían. Y lo peor de todo es que ojalá me equivoque. Pero tengo la sensación de que, bueno, aparte de que ayer el arbitraje me pareció el arbitraje que normalmente tiene el Zaragoza cuando juega contra el Huesca. O sea, el primer penalti es clarísimo. El primero para mí es penalti, claro. Es una clarísima. Pero gorda. Segundo, que no lo vayas ni a ver, pues evidentemente no tiene ningún sentido. No es la primera vez que pasa esto. Entonces, pues bueno, pues el tema se calienta. Pero independientemente de esto,
y porque el Cádiz se está empeñando en no ganarle a nadie y encima pues ahora cambian de entrenador y meten a Idiáquez. Lo peor de todo es que puede terminar el año con los dos equipos aragoneses descendidos, con los dos jugadores que se han juntado al hambre y con las ganas de comer sin estar ninguno de los dos en el Real Zaragoza, y que la Comunidad Autónoma de Aragón haya hecho el ridículo tan espantoso que hemos hecho, porque es la primera vez que la segunda división sale en la 1, en la 3 y en la 5. En todo, escucha, acabó el partido y los del Chirincirco empezaron el programa con la hostia de Andrada Pulido. Insisto, que no es justificable, pero evidentemente el señor Pulido, por decirle de alguna manera, pues es un provocador excesivo y que evidentemente que se pegó todo el partido pegando leña, pero es que lo hace siempre contra el Zaragoza. Sí, no, lo hace siempre. Lo hace por sistema. Lo que pasa que, a ver, yo entiendo, y no es nuestra función, yo he visto por ahí, bueno, pues he visto tertulias, gente alentando la hostia, hemos visto hasta memes, vídeos y demás. Yo no le veo la gracia, sinceramente. No le veo la gracia porque al final lo que se ve de alguna manera manchado es el escudo del Real Zaragoza, la historia del Real Zaragoza y sobre todo un derbi, el derbi aragonés. De la misma manera que yo no entiendo que un tío al derbi aragonés vaya con una bandera de España, que no lo entiendo, pero bueno, no lo he entendido ni lo entenderé en mi vida, ¿vale? Pues estás viendo el derbi aragonés, coño, tú ya la bandera de tu Zaragoza, o tu cuatribarrada con el escudo de Zaragoza, o tu cuatribarrada con el escudo de Huesca, como 4 sanselos que se van a Huesca a liarla, a buscar palos. Porque luego viene que si... No, es que los de Osasuna nos tienen manía. No, es que no sé quién nos tienen... No, colegas, no nos tienen manía. O sea, la manía se genera, ¿vale? Entonces, buscar enemigos por buscar enemigos a mí no me gusta, ¿vale? Para mí, yo vivo en la Muga, vivo en la mitad entre un lado y otro. Tengo muy buenos amigos en Huesca, tengo muy buenos amigos en Zaragoza. Nos estuvimos echando unas risas después del partido y tanto amigos míos de la Sociedad Deportiva Huesca, de verdad, o sea, aficionados de verdad, no el que es del Madrid o del Barcelona y luego es del Huesca. No, el que ha mamado el Huesca en tercera y en segunda B estaba avergonzado también. No, es que al final es lo que te digo, Francho, o sea, es que independientemente de lo que te digo, de que vimos dos equipos incapaces de tirar a puerta más allá de un balón parado o de un penalti, vimos dos equipos pues con muchísima tensión y luego pues que evidentemente pues se junta el hambre con las ganas de comer. Y es lo que te digo, pues yo la semana pasada decía que veía ahora mismo al Huesca pues con una dinámica más positiva que el Zaragoza. ¿Tú veías brotes verdes? Sí, o sea, y bueno, y el Zaragoza pues ahora lo veo súper estancado. Yo creo que los primeros partidos con David hubo un cambio espectacular. Pero es verdad que otra vez el equipo se ha vuelto a desinflar, es incapaz de generar nada en ataque. También es verdad que el Huesca, ahí decía Oltra que si alguien había merecido ganar el partido al Huesca, pues hombre, a ver, yo creo que lo justo es un 0-0 y los dos a casa, ¿no? Pero evidentemente se ha generado alrededor de Andrada, que evidentemente requiere de una sanción ejemplar, pues porque había muchos niños ayer en el campo. De hecho, en el descanso pues enfocaron la grada y esos niños pues subirán a esquiar a Formigal y los de Huesca bajarán a comprar al Corte Inglés. Puerto Venecia. Sí. O sea, que quiero decir que es que al final, evidentemente, muchas veces cuanto más cerca estás, pues más rivalidad tienes. Pero una cosa es que haya una rivalidad en el campo y otra cosa es que haya dos tíos que uno esté provocando y que luego al final otro pues le pegue un macoquí del nivel que le pegó y luego llegue el otro y le pegue por la espalda y un puñetazo, no sé qué. Entonces pues evidentemente es absolutamente injustificable. David decía a mí me gustó bastante Oltra la rueda de prensa la rueda de prensa no, las canutazo. Las declaraciones que da en este caso
Movistar o a Dazón, y luego un rato en la rueda de prensa. Y luego, pues David, pues evidentemente, pues también decía que había ciertas líneas Que no había que pasar. Lo que pasa es que es verdad que a él también le pasó. O sea, que quiero decir que encima él habla con... Sí, hombre, a él le pasó con conocimiento de causa, que se le giró Correcto. también. Se giró también. Correcto, entonces que al final yo he visto ya a Guas, a Quique Guas, es el hijo de... No, a Tomás Guas, el hijo... a Matías Prats. Guas tiene una hija que está en Movistar. No, a Matías Prats. Veía a Matías Prats hoy y hacía unas declaraciones, ¿no? Bueno, aparte de que ponía a Arbelo a caer de un burro. Con bastante razón. Hablaba del tema de Andrada, ¿no? Y hablaba del arrepentimiento. El Toro Acuña, cuando pasó esto en Villarreal, dijo: yo si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer, sí. No hubo arrepentimiento. Y entonces este Matías Prats, hijo, venía a decir pues que evidentemente que tenía que ser sancionado, pero que bueno, que había que reconocer también un poco la parte del arrepentimiento, ¿no? Y que veremos a ver en qué queda. ¿Tú crees, Rafa, que fue un arrepentimiento sentido? No. Porque fue, esto pasó a las 9:00 de la noche y fue a las 11, casi a las 12 de la noche, a las 12 menos cuarto, o a las 11:30, que yo creo que le dijo el club: sal y arrepiéntete, como los cristianos, lo mismo. Pulido sabe perfectamente lo que le dijo a Andrada y Andrada sabe perfectamente lo que le dijo a Pulido. A partir de aquí, ellos saben lo que pasó y evidentemente si tú coges las cámaras y lees los labios de Pulido, se lee lo que le dijo. Guapo no le dijo. Pero claro, Andrada no es Vinicius. No. Entonces, pues a partir de ahí, ¿se justifica que luego Andrada? No. ¿Se justifica que nadie le pegue un puñetazo? No. Pero al final, yo qué sé, no sé, yo sentí mucha vergüenza. Yo viví en Panticosa 5 años por temas de trabajo, estuve súper a gusto allí y a mí me da pena porque yo soy zaragocista, evidentemente prefiero que se salve el Zaragoza y descienda al Huesca, eso lo puedo decir abiertamente, pues igual que los del Huesca lo prefieren al revés. Yo soy de los que prefiero que se mantengan los dos y yo soy de los que preferiría que ascendieran los dos, que no todo el mundo, ni de Zaragoza ni del Huesca, tiene el mismo pensamiento que yo. Ya. Yo comparto ese pensamiento contigo, ¿eh? Y es absolutamente respetable, pero evidentemente yo creo que es que hemos manchado, bueno, que un madrileño y un argentino han manchado el nombre de la comunidad aragonesa, pero con un borrón importante. Y el portero del Huesca, que no sé de dónde es, que es el tercero. Y tampoco es de aquí. El tercero de la batalla, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco es de aquí. Hay una imagen muy clara en la que Guti intenta pararlo, o sea, que quiero decir que... Y luego es verdad que en otras circunstancias hubiera habido, yo creo, que más problemas y que los banquillos, excepto alguno por ahí suelto... Sí, alguno, sí, pero los banquillos salieron a separar, básicamente. Banquillos, sí. No sé por qué se olían un poco lo que había, y entonces si te lo hueles es porque tú estás abajo y lo estás viendo, ¿no? Entonces, pues que es una pena, que yo al Zaragoza lo veo muerto, que al Huesca pues lo veo con algún brote más verde, pero evidentemente tiene que hacer muchas más cosas más allá de que le piten 2 penaltis para poder ganar un partido, y que lo más esperanzador de todo es que el Huesca, o sea, es que el Cádiz sigue perdiendo. Pues yo me voy a mojar. Y yo creo que el equipo que se va a salvar va a ser el Mirandés. Pues yo estoy completamente seguro. Por la dinámica que lleva, por cómo estar resolviendo los partidos. Tú lo viste contra el Real Zaragoza. Y a mí me pareció un buen equipo, muy bien armado, sabiendo lo que tenía que jugar, con gente de mucha calidad, que dices, pero estos tíos ¿cómo coño están abajo? Bueno, porque al final el tema de Miranda es un poco como el tema de Tarazona, que todos los años tienen que hacer equipo nuevo, que todo va a base de 8, 10, 12 cesiones, que todos los años cambian de entrenador porque el entrenador lo hace bien y se les va,
Entonces es un modelo pues, que evidentemente te permite competir siempre y cuando aciertes, pero cuando tienes que meter 15 y 16 fichajes todos los años, cuesta. Y luego al final, pues si son futbolistas que normalmente son jóvenes, pues les puede pesar. Pero es que es verdad es que cuando se ponen a jugar al Zaragoza le pasó por encima. Al Zaragoza fue la primera media hora o así, fue superior, pero en los últimos 60 minutos el Mirandés fue muy, muy, muy superior. Y el problema es que lo que hablamos es que los equipos es que están muertos. Que están muertos. Y eso que el Huesca, insisto, yo vengo diciendo hace 2 o 3 semanas que lo veo con una mejor dinámica. Pues que tampoco está para tirar cohetes, Francho, que te quiero decir. Porque ya. Ayer se encontró con esos 2 penaltis, pero bueno. Pero fíjate que tiene Alejandro por ahí algo para que veas lo que discurre la gente, La gente también. Este es el perfil del portero del Huesca, que por cierto es de Lebrija, villano. Y pone, Dani Jiménez es un boxeador español. En su tiempo libre juega como guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca de la Segunda División de España. El 26 de abril, en la batalla UFC Aragón, entró como recambio de Jorge Pulido tras recibir un KO de su rival Esteban Andrada. No consiguió noquear al argentino, que se coronó como el MVP del evento. A ver, mientras siga la cosa, si la cosa sigue así de cachondeo, perfecto. El problema es cuando tienes al girao de turno que del cachondeo y de las risas pues pasa a la violencia. ¿Vale? Pero es que al final Francho, yo recuerdo cuando estaba Mourinho en el Madrid, que estuvo los años esos en los que el Barça, que si tal, no sé qué, que teníamos los mejores años de la selección española, porque al final ahí había gente que se vestía por los pies. Estaba Puyol, estaba Xavi, el propio Casillas, o sea, había gente en los 2 bandos que llegó un momento que dijeron, esto se ha ido hasta aquí, que se nos está yendo la pinza. Claro. Se nos ha ido porque luego tenemos que ser tal. El problema es que bueno, pues que esto no se puede ir de las manos. Y a mí me parece muchísimo más señor el capitán del Real Zaragoza que el capitán de la Sociedad Deportiva Huesca. Desde luego, pero con diferencia. Entonces, Con absoluta diferencia. Tú cuando tienes a un tío, a un incendiario, porque Mourinho era un incendiario, Mourinho era un gacho que iba con la garrafa de gasolina por ahí pagándole fuego a todo. Le da igual. Pero le daba igual, o sea, era su estilo y el tío dijo, bueno, pues yo al Barcelona no le puedo ganar en el campo porque es mejor que yo, pues voy a dedicarme a encender y a joder aquí todo que podáis más. Bueno, pues creo que consiguió una Copa del Rey y una Liga. Fue lo máximo que consiguió ese señor con el Real Madrid. Anda igualico que el de la ceja. De la ceja, no sé, un señor, no se metía en ningún fregado, te manejaba el vestuario, que esos vestuarios, tú lo sabes, que tú has sido entrenador, esos vestuarios son jodidísimos de gestionar, porque tienes uno que se cree mejor que el otro que el otro que porque lo pone. Ayer, por ejemplo, se borró el Mbappé. Se borró. No, es que estoy lesionado tal y cual. Ha estado jugando todos los partidos que ha jugado hasta con primeras federaciones. Esos vestuarios son muy jodidos de manejar. Y hoy, por ejemplo, que he estado viendo el programa de nuestros compañeros de Café con Goles, con Adrián Oiz, él hablaba que a él le llega información de que determinados jugadores de peso del Real Zaragoza que no creen en lo que está haciendo David. Pero es que, ¿qué pasa? No han creído ni con Gavi, ni con Sellés, ni con David, ni con ninguno que venga por aquí. Es que esos jugadores son indignos de llevar la camiseta del Real Zaragoza. Sí, pero es un poco lo que hablábamos. Como el Huesca, también te lo digo. El Huesca se cargan a un buen entrenador, que a mí me pareció un acierto el apostar por un chaval, hostia, que había hecho un temporada en Primera Federación. Y los que ayer se iban besando el escudo y sacando pecho, fueron los que se cargaron a ese entrenador. Bueno, se han cargado a ese entrenador y se han cargado a todo lo que ha pasado. O sea que las dinámicas de los dos equipos son muy similares. Muy similares. Sí.
Yo lo del tema de yo el otro día, por ejemplo, escuchaba a Dani Gómez, y Dani Gómez me decía que le había sorprendido muy gratamente a David Navarro el nivel de conocimiento de fútbol que tiene, ¿no? Pero pues es que yo no termino de entender, porque al final los primeros partidos con Seyes también fueron buenos. O sea, es verdad que con Gavi fue un absoluto desastre. Gavi se salva el año pasado de milagro, y es verdad que ha demostrado que no tiene nivel para entrenar un equipo de nivel. Pero Seyes empieza y el equipo mejora, y líneas juntas y no sé qué, no sé cuántas, y de repente, ¡boom!, al mes se viene abajo. Entra David, ganas, tal, buena dinámica, el equipo ataca, no sé qué, no encajas gol, el equipo se viene abajo otra vez. O sea, hay algo aquí que falla, pero es que esta dinámica es que se viene repitiendo desde hace tiempo. Yo, el Sergi Guilló, no lo conocía, pero a mí me pareció un buen entrenador. Dejó el equipo en mitad de tabla. Bolo, yo creo que es un entrenador que ha demostrado cosas en segunda división. Contrastado, es un entrenador contrastado en segunda división. Y Oltra pues todavía más, ¿no? Entonces, pues, es que no lo sé, Francho. Yo ya te digo que ayer me fui triste, evidentemente, por la derrota del Zaragoza. Me fui triste porque creo que ese penalti es absolutamente injusto, pero me fui triste por la imagen que se dio de la comunidad de Aragón. Yo creo que al final, hoy es, ¿qué quiero decir? Esto pasa hace 25 o 30 años, si hubiera salido una vez en las noticias de no sé dónde, y a correr. Pero es que, claro, es que ahora mismo te metas donde te metas, si tienes memes, muñecos, y encima, como los mentideros no cortan absolutamente nada de lo que dice la gente, pues todavía hay gente que excita esa adversión hacia gente de tu tierra. Bueno, pues ya está, pues ha pasado. Te puede parecer bien que le haya pegado un macoqui o no, o te puede parecer que sea merecido o no, pero evidentemente... Pero ahí. O sea, está ahí. Ojo, que te digo, escucha, Rafa, que estás vendiendo camisetas con la hostia, ¿eh? Que me ha llegado, que me ha llegado de un colega mío. Oye, que me va a comprar esta camiseta. ¿Quieres tú una camiseta? Digo, pero estás diciendo de cachondeo, ¿no? Yo, ¿cómo coño te voy a comprar esto? Pues la estás vendiendo. O sea, que es que hay gente para todo, tú. Hay gente para todo. Está sacando, es que al final Zaragoza ha tenido 4 entrenadores este año, tuvo 4 entrenadores el año pasado. Es que esto no. Es que son muchos años haciendo las cosas muy mal. Muy mal. Y yo confío en que ahora se supone que han puesto gente que conoce el fútbol aragonés, que saben de nuestro fútbol, y que les dejen trabajar, porque esa es otra, que les dejen trabajar. No sé si llegamos tarde o no, pero tienes al filial, al Deportivo Aragón en tercera, que veremos. Yo no sé qué gente va a continuar en el filial. No sé qué gente va a continuar de los que ayer me tocó narrar. No lo sé quién tocará. Pero desde luego, no sé, que se lo haga mirar un poquito, porque igual el Real Zaragoza, en vez de tener a todos los mejores desde benjamines, pues tiene que tener a 2 chavales en el Cuarte, 3 chavales en el Villamayor, 2 en el Alcañiz, pues para que sean jugadores competitivos, y una vez te lleguen a cadetes o a juveniles, pues entonces ya darles la oportunidad de decir, venga, tú chaval, te la has ganado, vas a venir al Real Zaragoza o al Huesca, que el Huesca está haciendo lo mismo, El Huesca, a mí que Kevin no esté jugando en el Huesca, yo no sé qué se fumó el tío que firmó la cesión con compra para el Betis. Para el Betis, para el filial del Betis. Yo no sé quién. No lo sé, yo al final estáis comentando antes que se huele a reestructuración en la ciudad deportiva. Yo también lo único que espero es que no nos volvamos locos y que ser entrenador del Real Zaragoza no es ser entrenador de otro club, y que al final pongamos a cada uno, más allá de las amistades que tengamos, en el sitio que se merezca. Si realmente se lo merece, o igual a lo mejor tiene que seguir demostrando cosas antes de dar el salto a la ciudad deportiva. Si bien es cierto
que hay entrenadores ahora mismo en la Ciudad Deportiva que no han entrenado absolutamente a nadie, que los primeros equipos que han entrenado han sido equipos del fútbol base de la Ciudad Deportiva, que yo eso también al final yo lo he hablado muchísimas veces. Tú eres un futbolista bueno y haces un año bueno y te llaman Zaragoza y ese mismo premio pues habría algún entrenador que se lo tendría que llevar, no sé si a lo mejor un año o dos, pero evidentemente ahora estamos en un tema muy complicado. Yo creo que luego tienen ahí un papel, han metido a Quique García también dentro de la dirección deportiva, ahora Quique está en el banquillo, ayer me pareció no ver a Néstor en el banquillo. No, ayer Néstor no estaba. Eso dices, usted sí. Yo no sé si es porque a Néstor lo expulsaron en el anterior partido y por eso no pudo estar. Vale. Por eso está Quique. Pero bueno, Quique creo que entra como analista y bueno, pues al final, pues quiero decir que está ahí gente, ¿no? Pues todos ahí remando contra corriente, o sea, a favor de corriente, pero sí que es cierto pues que evidentemente ahora pues estamos en una tesitura en la que lo está preparando un equipo. Yo creo que él ya sabe dónde vamos a estar. Sí. Está haciendo un equipo para Primera Federación y los mimbres que está cogiendo a mí no me disgustan, ¿eh? O sea, yo ver, por ejemplo, de nuevo a Rubén, a Yameli, aunque ahora no le llame nadie a Yameli, más que los que lo conocemos desde crío. Por el año que viene espero que se ponga Yameli en la camiseta. No, te dirá que Rubén Díaz. Sí, él aparte a él no le gusta que le llegue a Yameli, no. Un día se lo pregunté y me dijo que no, que él Rubén. Y aparte, oye, se llama así, pues así. A mí me parece un jugadorazo. Nunca he entendido que Rubén pues no haya llegado a jugar con el primer equipo del Real Zaragoza de una manera continuada. Pero mira, el caso de que además yo tengo relación con él hace muchos años y con su hermano que lo entrenaba en Almunia, es un caso un poco peculiar porque al final siempre ha estado en todos los equipos que han ascendido, pero luego en segunda división no ha terminado de cuadrar. Fue al Depor, no jugó, fue al Tenerife, no jugó, y este año creo que entiendo que el Ceuta, que es un equipo a priori con menos recursos de los que podía tener el Tenerife y podía tener el Depor, pues yo creo que no han podido a lo mejor buscarle un sustituto, ha jugado y yo creo que ha demostrado que tiene nivel para jugar en segunda división y que a lo mejor en esos otros equipos y evidentemente en Primera Federación es un futbolista absolutamente top, igual que Jesús Álvarez, que ha estado muchísimos años hasta que ha jugado en el Huesca en segunda división, que me parece un futbolista espectacular, también de la casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero evidentemente, o sea, te quiero decir, yo quiero que se salve el Zaragoza. Pero también es cierto que como el año que viene descendiéramos los dos, los duelos en Primera Federación pueden ser... porque lo que hablábamos ayer... No sé si lo hablamos, yo me santiguo ya. Sí. El nivel del arbitraje, de las cámaras y de no sé qué, pues en Primera Federación tú imagínate a la hora de pedir un VAR o hacer una cosa de este tipo en un Zaragoza. Puede ser ingestionable. Sí. No. Y aparte... Yo, y ya para finalizar, siempre pongo de ejemplo, primero que la gente no se flipe mucho con que vas a bajar a Primera Federación y vas a ascender con la chorra. Sí. Señores y señoras que estéis viendo el programa, ya os decimos desde aquí que no. El Deportivo de La Coruña estuvo 2 temporadas para ascender. 2. Y le costó. Pero yo vi bajar al Real Club Deportivo Mallorca a Segunda División B y el Mallorca ascendió, pero ascendió porque rebuscaron en la casa. Fue cuando salió pues Adons, todos estos que ahora los estamos viendo. Chicos que habían mamado el mallorquinismo desde críos y esos fueron los que sacaron adelante junto con 2 o 3 veteranos, pero veteranos que te estoy hablando de tíos que ya tenían canas en los huevos, ahora que se puede decir a estas horas. El Ebro ganó allí 0-1. Sí, señor. Emilio Larraz. Era cuando estaba Emilio. Entonces, por eso te digo. Qué ojico, Es muy complicado. O sea, si se desciende es muy complicado y el drama, quiero decir que es que yo, evidentemente, no sé si, y es verdad que veo las noticias de Aragón y entrevistan a la gente por la calle, ¿no? Y la gente como que en Huesca estaba como muy concienciada. Yo no sé cuál es el nivel de preparación que tiene la afición del
del Huesca en caso de descenso a Primera Federación y qué impacto puede tener, digamos, en el ambiente de la ciudad, ¿no? Porque el Huesca, al final, yo jugaba en el Alcoraz, en Liga Nacional Juvenil. Claro, el Alcoraz del que jugué yo, al que hay ahora, evidentemente, ha habido una evolución tremenda, pero tú estás hablando de tus amigos del Huesca de tercera y de segunda vez. Vamos, esos han catado el Alcoraz antiguo, el que he catado yo. Quiero decir que la Sociedad Deportiva Huesca dentro del fútbol profesional, digamos que es de los nuevos, ¿no? Entonces no sé cuánto de preparada puede estar la ciudad, que evidentemente entiendo que no, porque hasta en Primera División más años en estos últimos 14 años de los que hasta el Zaragoza. Sí. Pero yo como zaragozano y zaragocista yo no estoy preparado para ver al Zaragoza en Primera Federación. No estoy preparado. O sea, quiero decir, me voy a hacer al cuerpo, ¿no? Esto es como cuando te dicen, mira, pues tiene la enfermedad tal y va a pasar tal. Pero pues nos va a tocar, Rafa. Nos va a tocar. Sí. Pero bueno, yo lo vengo diciendo desde el mes de diciembre y dije, bueno, este equipo está muerto. Que la gente se vaya mentalizando, que sepan lo que es la Primera Federación, que no es nada fácil, y bueno, nosotros lo vemos todas las semanas, que asciende uno directo de cada grupo, uno y un tercero de playoff. Y menudos playoffs, que no son moco de pavo. Bueno, me imagino que ahora la gente va a estar más pendiente de la Primera Federación estas últimas jornadas que se van a disputar y veremos a ver qué es lo que ocurre. Hombre, para Teruel y para Tarazona, de puta madre, porque van a hacer unos cajones de pasta sin conocimiento. Pero es triste. Es triste que tengamos 4 equipos, porque todo pinta que eso. 4 equipos aragoneses en Primera Federación, eso yo creo que va a ser la comunidad autónoma que más equipos en Primera Federación va a tener. Vamos a ser los madrileños de la Primera Federación. Como pasa porque al final los andaluces siempre tienen que ser Algeciras, que si el no sé qué, que te quiero decir, porque hay luego muchos, pero evidentemente, o sea, capital, es que no sé, yo es que no me lo puedo creer, pero también te digo una cosa, después de lo que pasó ayer, es que se lo merecen los dos. Sí, los dos. Sí, está, o sea, sin lugar a duda. Yo creo que la gente ya, hoy, pues lo que te decía en el Café con Goles, lo decían los compañeros, había un tertuliano que decía que gane el Cádiz esta noche y se acaba ya de sufrir. Y decía, hostia, es que es verdad. Es que yo empatizaba y decía, pero es que tiene más razón, pues santo el pobre este. Y donde están también, en Zaragoza juega con el Granada, que el Granada tampoco está para tirar cohetes, le ganes tampoco. Al final el Zaragoza ha dejado escapar una serie de partidos en casa, el del otro día con el Ceuta que lo tienes ganado, el del Mirandés que te pones ganando, el día La Real que también te metes, que luego dices, y es que aún así dices, pues que si gano esta semana a Granada. Es que al final es el easy. Claro, ahora pierde el Cádiz. Hostia, ¿y si ganamos? No sé qué. ¿Y si ganamos? No sé qué. Es engordar para morir tú, Rafa. Es que al final ya llega un momento que dices, oye, que acabe esta agonía, que es como al pobre enfermo que está en paliativos y le están metiendo ahí. Bueno, pues ha durado una semanica más. No, ya vale, ya que tierra quemada, que empiecen de cero, que hagan lo que tengan que hacer y que nos dejen ya de sufrir, tanto unos como otros. Así es. Pues nada, Rafica, la semana que viene más y mejor, amigo. Cuídate. Un abrazo. Y a los que habéis estado con nosotros estas 2 horas pasadas ya de programa, mil gracias por seguirnos, por hacernos disfrutar, por seguir siendo la referencia, seguir siendo la voz del fútbol aragonés. Repito, el micro está abierto para todo el mundo, también para ti que nos estás observando. Que no os cuesta nada darnos a me gusta, darnos a seguir y que la semana que viene seguiremos aquí, en lo más alto, en la Grada FM, para analizar lo que ocurra en la última jornada de la Segunda Federación. Lo dicho, sed buenos. Adiós.